Muy bien, entonces empezamos. ¿Ya? Empezamos el... Creo que el audio está bien, ¿no? Me confirman a ver por chat. ¿El audio está bien? ¿Sí? Audio, video, ¿todo bien? Oh, Sí, muy bien. Entonces, ¿cómo se llama? ya. Apaguen sus audios, ¿ah? Solamente por chat nada más, por mensaje de texto va a ser toda la comunicación, ¿ya? Para que la clase, para que no haya ningún tipo de interrupciones. Muy bien. Entonces, como les estaba diciendo a ustedes, trastorno pigmentario es la primera parte, ¿ya? De la ponencia. Muy bien. Entonces, empezamos, ¿ya? Tenemos que hacer primero un pequeño recordatorio, ¿ya? Un pequeño recordatorio. Esta es la referente a la primera clase, histopatología, ¿no? En la primera clase, todo lo que tiene que ser anatomía y fisiología de la piel, igual que semiología, es una de las clases base, ¿no? Para entender todo lo que viene a ser dermatología. Entonces, probablemente la doctora Cabanillas ya les habló de esta parte, les habló probablemente de los queratinocitos, melanocitos, Langerhans, ¿no? Células de Merkel. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Entonces, cuando hablamos de trastornos pigmentarios, no podemos olvidarnos de esta célula, ¿no? Del melanocito. Entonces, el melanocito es una célula, ¿no? Que procede del neuroectodermo, ¿sí? Del neuroectodermo, ¿no? Entonces, su célula precursora es el melanoblasto. El melanoblasto, ¿no? Se transforma después en melanocito. Y más o menos entre la 7ª a 8ª semana, ¿no? Embrionaria, ¿eh? Empieza a migrar, ¿no? Migra, ¿no? Y el objetivo del melanocito es llegar hasta la capa basal. ¿Estamos? Hasta la capa basal. Entonces, y se ubica ahí, ¿no? Una vez ubicada ahí, ¿no? Y después, ¿no? Cuando uno ya está, ya el ser humano nace, ¿no? Ya estás empieza a producir un pigmento, este pigmento se llama melanina. Entonces, en resumen, la única célula que produce melanina es el melanocito. Es una célula especializada, ¿no? Entonces, esta melanina tiene un objetivo. El objetivo es la de proteger el núcleo de la célula, ¿no? ¿Qué célula? El queratinocito. Entonces, el queratinocito, ¿no? Si no tuviera, realmente el queratinocito no tiene pigmento, ¿ah? O sea, si no tuviéramos melanocito, nuestra piel no tiene color. Entonces, la tonalidad que tenemos nosotros en nuestra piel es determinado fundamentalmente por 3 factores, ¿no? El factor quizás más importante, ¿no? Y probablemente se lo han dicho en la primera clase, es la melanina, ¿ya? Pero no es el único factor que da color a nuestra piel, ¿ya? También están los carotenos, ¿ya? Los carotenos, que son melanina, son los carotenos, y también el componente vascular, ¿no? Lo que viene a ser la oximoglobina, ¿no? Entonces, la sangre que es transportada, ¿no? Por los vasos arteriales, ¿no? Y la hemoglobina reducida, ¿no? Que es la sangre venosa. Entonces, esos son los que dan coloración a nuestra piel. Entonces, cualquiera de ellos, ¿no? Cualquiera de ellos, que de repente, cualquiera de esos pigmentos ya mencionados, ¿no? Que contribuyen a la pigmentación de la piel, cualquiera de ellos que se vean alterados, van a ver cambios, ¿no? En el color, ¿no? Que tiene la piel. Entonces, esa es la parte introductoria. Entonces, vemos que este melanocito, ¿no? Fundamentalmente se encuentra en la capa basal, ¿no? Pero no solamente en la capa basal, ¿ah? Y esto es importante, que lo puedan entender. Por eso voy a ir lento en esta parte, voy a demorar un poquito en la parte introductoria, porque esto va a explicar después cómo el manejo de algunas enfermedades, ¿no? Y cómo enfocarlo. Miren, el melanocito está en la capa basal, en la piel, ¿ah? Pero no solamente en la capa basal. Nunca tenemos que olvidarnos que también hay otro melanocito. Ese melanocito está en la matriz capilar, ¿ya? O sea, estamos hablando del folículo piloso. Eso explica el por qué nosotros tenemos color en el cabello, ¿sí? Entonces, nuestro cabello es queratina. Nuestra uña es queratina. Y lo normal es que nuestra uña no tenga color, ¿no?
Entonces, si uno se desprende la uña, es una lámina transparente, ¿no? En cambio, el cabello tiene color. Entonces, la pregunta siempre es, ¿quién le da color al cabello? Pues este melanocito, el melanocito que está en la matriz capilar, ¿no? Del folículo piloso. Entonces, esta parte, apúntenla, ¿ya? Porque esa es la que nos va a servir después para explicar el tratamiento de vitiligo, ¿ya? Muy bien, lo otro que tenemos que entender bastante es la unidad melanoepidérmica, ¿ya? Entonces, aquí es bastante discutible, ¿eh? Cuando uno empieza a revisar libros, revistas, ¿no? O artículos de revisión al respecto, vamos a encontrar que esta parte es bien discutible. Entonces, la unidad melanoepidérmica, ¿qué significa? Un melanocito para un grupo de queratinocitos. Entonces, un melanocito es responsable, ¿no? De producir melanina y transferirle la melanina a un grupo de queratinocitos. Eso es lo que sucede. Entonces, hay muchos autores que hablan de acá de una relación 1 en 20, ¿ya? Otros hablan de una relación 1 en 10. Entonces, pero hay un grupo, yo creo que bastantes artículos coinciden en esto, ¿no? Que la unidad melanoepidérmica es 1 en 36, o sea, es un melanocito para 36 queratinocitos. Él es el responsable de que estos queratinocitos estén cargados de melanina. ¿Qué pasaría si ese melanocito desaparece? Entonces, esos 36 queratinocitos, ¿ya? Dejarían de tener melanina. Y cuando un melanocito ya no tiene, perdón, cuando un queratinocito ya no tiene melanina, eso se traduce, ¿ya? Como una mácula. Entonces, al no tener melanina, entonces esa zona va a estar despigmentada, ¿sí? Entonces, es el concepto. Entonces, ya saben, ¿ah? Melanocito en la basal epidermis, melanocito en la matriz capilar, ¿no? Y melanocito responsable de un grupo de queratinocitos. Muy bien, entonces el melanocito tiene una morfología, ¿no? Ustedes ya lo conocen también de nuevo en la primera clase. Si ustedes lo ven acá en la gráfica, ¿no? Tiene prolongaciones, ¿no? Dendríticas, o sea, como si fueran dedos de mano, ¿sí? Si lo ven muy bien, pues son dedos de mano, ¿no? Entonces dice que es una célula dendrítica, ¿ya? De morfología dendrítica, como si fuera un pulpo, como si fuera una araña, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿y por qué tiene esa morfología, ¿no? Tan curiosa el melanocito? Porque si ustedes lo ven muy bien, miren las prolongaciones que tiene, con el puntero en este momento, miren las prolongaciones citoplasmáticas, ¿no? Eso le permite al melanocito, ese tipo de morfología, le permite estar en contacto con el mayor número de queratinocitos. ¿Estamos? ¿Eh? Entonces, si tuviera una morfología cuboide o una morfología cilíndrica, porque recuerden, los queratinocitos en la capa basal tienen morfología cilíndrica. Al melanocito nada le costaría tener ese tipo de morfología, pero eso que pasaría haría de que estuviera en contacto con menos número de queratinocitos. Entonces, evoluciona y tiene esa morfología y le permite estar en contacto con el mayor número, ¿no? Entonces, miren el puntero, miren, acá está en contacto con este queratinocito, con el de acá, y con el otro lado con el otro. Entonces, tiene mayor contacto, ¿ya? Y lo que hace el melanocito, bueno, ustedes ya saben, es productor de melanina, ¿no? Y esta melanina, ¿dónde está contenida? Porque tiene que estar contenida en algún lugar, en los famosos melanosomas, ¿ya? Entonces, estos melanosomas, claro, derivan del aparato de Golgi, ¿no? Estos melanosomas son como si fueran sacos, bolsas, ¿no? Donde ahí se produce la melanina, ¿ya? A través, ¿no? Partiendo del precursor tirosina, que ahorita vamos a hablar de la aminoácido tirosina. Entonces, y es almacenada ahí. Ahora, también por primera clase ustedes saben que existen dos tipos de melanina, ¿sí? La eumelanina, que es la melanina de nosotros, o sea, nosotros los que tenemos cabello oscuro, piel trigueña, ¿no? Todo aquello que tenga cabello oscuro tenemos eumelanina. Nosotros los latinoamericanos somos eumelanina. Y, por ejemplo, aquellos que viven en el norte de Europa, que son de allá oriundos del norte de Europa, que tienen el cabello rojizo, los claros, entonces ellos tienen más feomelanina. ¿Estamos? Entonces, por eso que tienen una coloración diferente, ¿no? En piel y en áreas pilosas a la nuestra. Entonces, existe entonces más de un tipo de melanosoma. Son dos tipos de melanosoma, ¿ya? Uno es el eumelanosoma, por lo tanto, el eumelanosoma que contiene eumelanina. Y el otro es el feomelanosoma, que contiene feomelanina. Cuando hablamos de coloración de la piel, cuando hablamos de razas, ¿no? Que tenemos a un poblador del centro de África y un poblador del norte de Europa,
es obvio que hay diferencias en la coloración de su piel. Son fototipos diferentes. Y eso ustedes ya lo conocen, ya saben qué cosa es fototipo 1 al fototipo C. La autora en la primera clase ya se los mencionó, ¿no? Entonces, este poblador de Europa, del norte de Europa, podría ser un fototipo 1. Y un africano del centro de África, ¿no? Del desierto del Sahara, pues un fototipo 6, ¿no? Entonces, la pregunta siempre es, ¿el africano tendrá más melanocitos que, por decirte, el sueco o el finlandés? La respuesta es, tienen el mismo número, ¿ya? Tienen el mismo número de melanocitos. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En los melanosomas, ¿ya? Normalmente la piel oscura tiene eumelanosoma, ¿no? Y las pieles claras, los pelirrojos, los rubios tienen más feomelanosoma. El eumelanosoma es mucho más grande. El feomelanosoma es mucho más pequeño, ¿ya? Uno es grande y el otro es pequeño. Entonces, ¿eso qué significa? Si tú tienes un melanosoma más grande, es obvio que almacenas más melanina. Si tú tienes un melanosoma más pequeño, es obvio que vas a almacenar menos melanina. Fuera del tamaño, también se ha visto de que los que tienen piel oscura no solamente tienen un melanosoma grande, o sea, es un melanosoma, sino que tienen en número, o sea, no solo es el tamaño, sino son más numerosos los melanosomas. Entonces, eso explica el por qué tú tengas más melanina. O sea, no es el número de melanocitos, ¿eh? Porque el número de melanocitos es algo igual para todo tipo de raza. Para todo fototipo es el mismo número de melanocitos. Recuerde que el número de melanocitos se determina por genética, en la parte embrionaria, ¿sí? En los melanocitos se parecen mucho a las neuronas. Entonces, ustedes ya saben que las neuronas no pueden entrar en mitosis. No pierdes una neurona y la pierdes para siempre. No hay forma como recuperarla. Igual es el melanocito. Igual es el melanocito. Tú pierdes tu melanocito, no hay forma como recuperar a ese melanocito. Por lo menos no hasta el momento. ¿No? No tenemos la tecnología para resucitar un melanocito o para hacer que los melanocitos entren por lo menos en tu piel en mitosis, ¿no? O sea, en la capa basal lo que entran en mitosis son los queratinocitos. Eso sí, hay una célula madre ahí en la capa basal, ¿no? La madre de los queratinocitos, ¿no? Que constantemente entra en mitosis, ¿no? Ahí se produce la epidermopoiesis, ustedes ya saben, ¿no? Pero en el caso de los melanocitos, eso no sucede. Entonces, si yo pierdo mi melanocito, lo pierdo para siempre, ¿eh? Entonces, muy bien, continuamos, esa es la parte, ¿no? Entonces, ya sabemos, ¿ah? La ausencia de melanocito, ¿ah? O sea, la ausencia del melanocito en la capa basal, ¿no? Eso me va a dar digamos, a ciertas enfermedades, ¿no? También recuerden que los melanocitos tienen enzimas, ¿no? Para producir esta melanina, ¿no? Todo nace, toda parte del aminoácido llamado tirosina y a través de cambios enzimáticos va a terminar al final como eumelanina o como feomelanina. Entonces, si este melanocito tuviera alguna alteración en eso, ¿no? En alguna enzima, le faltara alguna enzima, y te vamos a la respuesta. Para eso, todo tiene una razón de ser, ¿ah? Entonces, también produciría menos melanina o cero melanina, ¿no? Muy bien, entonces ya entendemos bien lo que son melanocitos. Vamos avanzando. Entonces, siempre me gusta cuando cuando empiezo a hablar de una dermatosis, ¿qué lesión elemental es característica de la dermatosis, ¿no? Entonces, esto ya es la parte semiológica, la parte del examen físico, ¿no? Entonces, ahora, ya que estamos entonces voy a preguntar, ¿no? A todos ustedes, a ver, vamos a ver qué tanto se acuerdan de la primera clase. La dermatosis, ¿no? Según las lesiones elementales, ¿ah? Que presenten, se dividen en dos grandes grupos. Según, miren, el tipo o el número, como quieran decir, de lesión elemental, se divide en dos grandes grupos. ¿Ya? Entonces, ese concepto vale porque es el concepto que yo voy a aplicar. Entonces, yo le pregunto a ustedes cómo se dividen, ¿no? Claro, ya mencionaron la lesión elemental, pero ¿cómo se dividen en sí la dermatosis? Según el tipo de lesión elemental, ¿no? Que tengan. ¿Ah? A ver, ¿quién se atreve a responder? Primaria y secundaria, no, eso no. Ya, muy bien, parece que ya, muy bien, ahí está. Ya, muy bien, entonces ya estoy viendo las respuestas. Miren muchachos. Está bien, están hablando de lesiones elementales primarias y secundarias, ¿no? Pero yo le estoy preguntando sobre dermatosis. Miren, las dermatosis son dos tipos. Monomorfa, polimorfa. ¿Estamos? Es otra forma de cómo nosotros clínicamente también la dividimos. En dermatosis monomorfas, ¿ah?
una sola forma, y dermatosis polimorfas. Entonces, bajo ese concepto, claro, muy bien, monomorfa y polimorfa. ¿Vitiligo qué es? ¿Monomorfa o polimorfa? Vitiligo, que es lo primero que vamos a conversar. ¿Vitiligo será una dermatosis monomorfa o una dermatosis polimorfa? Mono, muy bien. ¿Y por qué es mono? ¿Ah? ¿Por qué es monomorfa? Claro, es monomorfa. Muy bien. Una sola lesión elemental. ¿Estamos? Porque tú cuando hablas de, por ejemplo, de vitiligo, estamos poniendo el ejemplo de vitiligo, no ves vesículas, no hay ampollas, no hay pápulas, no ves placa. La lesión elemental que tú vas a encontrar es mácula. Por tanto, vitiligo es el clásico ejemplo, ¿no?, de dermatosis monomorfa. ¿Y qué dermatosis podría ser polimorfa? Polimorfa. A ver, un ejemplo de una polimorfa. Ya se lo han explicado en las clases que ya han tenido, ¿no?, con los otros profesores, ¿no? No, acné es polimorfo, por si acaso, porque acné tiene comedón, tiene pápula, tiene pústula, tiene nódulo, tiene quiste y hasta puede tener fístula, ¿no? Entonces, si tiene más de una lesión elemental acné es polimorfa. Entonces, herpes podrías encontrar vesícula, podrías encontrar erosión, podrías encontrar costra, ¿no? Claro, el herpes puede comenzar como una monomorfa, ¿no? Pero al final, cuando tú evalúas, vas a encontrar, miren, si hay vesícula ampolla, tú vas a encontrar erosión. O sea, sí o sí, donde sea, yo tengo la clase de ampollares, ahí les voy a explicar. Entonces, ustedes van a encontrar erosión. Y si hay erosión, ustedes ya saben qué cosa es la costra, el producto de la desecación de un fluido. Entonces, una vesícula ampolla o pústula tiene contenido, ¿no? Puede ser contenido seroso, serohemático, purulento. Y si eso se sale hacia afuera, si se rompe la vesícula, se rompe la ampolla, se rompe la pústula, eso se va a desecar, y eso se llama costra. Entonces también puedes encontrar, ¿cómo se llama? Vesículas en herpes, erosiones y costra. Entonces no es tan monomorfa, no es tan monomorfa, ¿no? Polimorfa varicela, muy bien. Sí, esa es una de las más polimorfas. Puedes encontrar, como le dice, eso es polimorfismo. ¿Qué otra cosa es polimorfa? Miren, psoriasis. ¿Qué encuentran? Placa. Puede encontrar pápula. Puede encontrar escama. Ya tiene dos. Ya tiene dos lesiones elementales. Entonces, ese es polimorfa. Muy bien, claro. Pitiriasis alba es monomorfa, ¿no? Porque es macular, ¿no? Pievaldismo, obvio que es monomorfo. Muy bien, ya me entendieron más o menos. Claro, urticaria también es puro bon, ¿no? Es puro bon. Eso es lo que realmente, ya saben, si no hay bon, es urticaria. Es cualquier cosa menos urticaria. ¿No? Es como en el acné, ¿no? El acné, la lesión elemental es el comedón. Entonces, si no hay comedón, es cualquier cosa menos acné. Así tenga pápula, pústula, nódulo. Entonces, doctor, yo le encuentro pápula, le encuentro pústula, le encuentro nódulo, no encuentro quiste, le encuentro fístula, pero no le encuentro comedón. Entonces no es acné, ¿no? Entonces, muy bien, continuamos, ¿ya? Continuamos. Aquí, carúrtica es mono. Muy bien. Entonces, ya nos estamos entendiendo muy bien, ¿no? Entonces, las máculas, ustedes ya saben que es una lesión elemental plana, ¿no? Entonces, se pueden dividir en dos grandes grupos. Las de origen vascular y las de origen pigmentario. La clase es, obvio que es de origen pigmentario, ¿no? Entonces, en el grupo de las pigmentarias tenemos dos. Hiper, para arriba, hiperpigmentada, y hipo, para abajo, hipopigmentada. La que ustedes ven en la imagen de arriba, en la parte superior, esa es obvio que es hiperpigmentada, ¿no? ¿Esa qué cosa es? Matcha café con leche. Y la que ustedes están viendo en la parte inferior, esa es hipopigmentada. Y esa es la que vamos a hablar primero, ese es vitiligo. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Entonces vamos a empezar con vitiligo. ¿Ya? Muy bien, entonces, miren, vitiligo es una enfermedad que siempre ha estado, siempre ha existido. Desde que el ser humano habita este mundo, siempre ha estado. Es una enfermedad milenaria, como lo quieran llamar. ¿Ya? Probablemente hace 2000 años, 3000 años, pudo haber sido visto de otra forma, ¿no? ¿Mm? Entonces, vitiligo siempre existió. Vitiligo tiene una distribución mundial, es una enfermedad que a cualquier parte del mundo la encuentras. Y ustedes ven en las imágenes, en las fotos, o sea, a cualquier raza, ¿no? ¿No? Entonces, ningún tipo, a todas las razas afecta. A cualquier edad, ¿ya? Esa imagen que ustedes ven de los niños, es a cualquier edad. Desde pequeños, con meses de vida, hasta gente muy mayor. ¿Ya? Y de las dermatosis, hay dermatosis en el cual solo nuestra especie está afectada.
O sea, ninguna otra especie tiene esa dermatosis. Pero vitiligo es una dermatosis que no solamente afecta a la especie humana. Eso es lo que te trata de decir la segunda imagen. Las imágenes, cuando yo pongo diapositivas, todos tienen un sentido, ¿no? Entonces, lo que te trata de decir es cualquier raza, cualquier edad y a otras especies. ¿Ya? Eso es lo que trata de decirte la primera diapositiva. Muy bien, lesión elemental usted ya la conoce, es mácula. Muy bien, ya saben, ya conocen ustedes, ya se hizo recordar lo que es el melanocito. Cuando uno hace una biopsia, y esta la manda estudio histopatológico, hay ausencia de melanocito en la capa basal. Y ustedes ya saben, ¿ah? ¿Ya? Entonces, un melanocito responsable de inyectarle, de transferirle su pigmento, su melanina a los queratinocitos. Por lo tanto, al estar ausente, estos queratinocitos quedan huérfanos. Y eso clínicamente se traduce como una mácula. Generalmente es una mácula acrómica, sin pigmento. ¿Ya? Entonces, hay ausencia de melanocito en la capa basal. Prevalencia mundial, muy parecida a psoriasis. ¿Eh? Psoriasis también va por ahí. Dicen entre 1 a 2%, más o menos. Prevalencia mundial, 0.5 a 2%. ¿Eso qué implica? Somos 30 millones, quizás un poco más de peruanos, pero cerrémonos en 30 millones. Redondeemos la cosa para que sea más fácil entenderlo. El 2% sería ¿cuánto? Porque el 10% serían 300.000, ¿no? 300.000 peruanos si fuéramos 30 millones, ¿no? Ya pasamos 30. Y el 2%, ¿no? Entonces, miren, ¿ah? Somos 30 millones. Entonces, es bastante, ¿ah? No es poco, ¿no? Miren, si bien es cierto, el vitiligo puede afectar a cualquier edad, ¿ya? Desde muy pequeños, yo tengo pacientes menores de 1 año con vitiligo, ¿sí? Con una madre, claro, la madre siempre entra en ansiedad, ¿no? La madre es la que más sufre con los pequeños. Y tengo pacientes muy mayores, ¿sabes? Que han desarrollado vitiligo en la década del 80, ¿no? O sea, de los 80 años para arriba, o sea, ya muy mayores. Entonces, pero siempre hay un grupo más afectado que el resto, pues, ¿no? Entonces, ese grupo es de gente joven, ¿ya? Estamos hablando, dice acá, entre 10 a 30 años. O sea, son adolescentes y adultos jóvenes, es ese grupo más afectado, ¿no? Inclusive, la epidemiología que te dice, ¿no? Porque toda enfermedad tiene una característica epidemiológica y la caracterización epidemiológica de vitiligo te dice que es, miren que el 50%, ¿no? De los casos, ¿no? Debutan antes de los 20 años de edad. O sea, gente joven, gente joven. Muy bien, seguimos con la siguiente diapositiva. Muy bien. Teorías, hipótesis en la etiopatogenia, hay por lo menos estas 4. ¿Ya? Entonces, la primera que ustedes están viendo en este momento, que es la teoría inmunológica, la autoinmune, ¿no? Inmunológica autoinmune, esa es la hipótesis más aceptada, ¿sí? Actualmente es la más aceptada. Estamos ahorita en la era del autoinmune, ¿no? En la era del tratamiento biológico. Entonces, y eso ya se ha visto, ¿no? Entonces, en un buen grupo de estos pacientes, se ha detectado autoanticuerpos de tipo IgG, dirigido contra melanocitos, ¿no? Entonces, eso ya se sabe, ¿no? Entonces, por eso que ya la gran mayoría ahorita está hablando de que vitiligo es una enfermedad, ¿no? Claro, es una enfermedad crónica, es una enfermedad también multifactorial, ¿ah? Multifactorial, ¿no? La gran mayoría de las enfermedades crónicas en dermatología son multifactoriales. Multifactoriales, psoriasis, ¿no? Es uno de los que más vemos en la consulta. Después también vemos esta vitiligo, esta enfermedad. Entonces, esta es la teoría más aceptada, ¿no? Algunos dicen también que el problema está con los linfocitos T reguladores, ¿no? Que dice que no regulan bien, ¿no? Entonces hacen de que los linfocitos, pues, los citotóxicos, ¿no? Destruyan fácilmente a los melanocitos. Y el resto de teorías, porque hay una teoría citotóxica, ¿no? Estrés oxidativo, cada vez se están dejando de lado, ¿no? Entonces, la teoría neurotóxica, porque tiene que ver, porque hay una variante clínica de vitiligo, ¿no? Llamada, hay una segmentaria, así la llaman. Entonces, tiene esa distribución metamérica, ¿no? Entonces, y dicen los defensores de esta teoría de que debe ser por la presencia de algunos mediadores neuroquímicos, ¿no? Neuropéptidos, catecolaminas, ¿no? Que contribuyen a que se destruya el melanocito. Y bueno, también hay una teoría genética, ¿no? ¿No? Eso también es variable, ¿eh? Eso depende mucho de la región. ¿Ya? La verdad es que los defensores de la teoría genética, que cada vez son menos, ¿no? Hablan que hay un 30% de herencia poligénica, ¿no? La verdad es que, ¿qué será, no? Cada población es distinta, es diferente. De repente en otras realidades así lo sea, ¿no? Entonces vamos a tener
pacientes con vitiligo y con otro familiar con vitiligo. Miren, entre psoriasis y vitiligo, usted ya llevó clases de psoriasis, es más frecuente encontrar antecedentes familiares en psoriasis que antecedentes familiares en vitiligo. Es mucho más frecuente en psoriasis, ¿eh? ¿No? En psoriasis está mucho más estudiada, ¿no? Entonces ahí está SORS1, los genes, ¿no? Pues hay alteración genética, ahí es una cuestión más de tipo la diabetes, ¿no? Entonces, si uno de tus padres o si tus dos padres son psoriáticos, tienes mayores posibilidades de desarrollar la enfermedad. En vitiligo como que es mucho menos que psoriasis, ¿no? Lo que sí se ha visto, y eso sí, esto de acá sí, miren, enfermedades relacionadas con vitiligo. De todo esto que ustedes ven en esta lista, ¿no? Enfermedades tiroideas es una de las más reportadas, ¿ya? Y la otra, diabetes mellitus, ¿ya? También están, ¿no? Enfermedad de Addison, ¿no? Alopecia areata, anemia perniciosa, lupus, ¿no? Ahí lo ven, enfermedad inflamatoria estatinal, artritis reumatoide, psoriasis también, ¿no? Tenemos pacientes con psoriasis y vitiligo, ¿no? Y por lo menos es bastante frecuente encontrarlo, ¿no? Pero fuera de psoriasis, o sea, hablemos de enfermedades que ya no son dermatológicas, trastornos tiroideos, ¿no? Y diabetes mellitus, se ve, ¿no? Está escrita en la literatura, pero en la práctica se ve, ¿no? Entonces, ustedes, cuando tengan un paciente con vitiligo, no solamente se conformen en diagnosticarlo de vitiligo, ¿no? De repente hacerle su referencia o interconsulta a dermatología. No, están obligados ustedes en buscar esto. Tienen que ustedes descartar trastornos tiroideos, o sea, van a pedir perfil tiroideo. Anticuerpos antitiroideos, ¿sabes? Porque normalmente en los pacientes más jóvenes, está más en relación a tiroides autoinmune. Entonces ustedes van a pedir perfil tiroideo y anticuerpos antitiroideos. Y no se olviden pedir glicemia en ayunas, insulina, ¿no? Basal, ¿ya? Entonces con eso ayudan bastante al paciente. O sea, no solamente es referir, interconsultar, no. Entonces ir adelantando, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Bueno, pues, perdón. Esta diapositiva también es interesante porque me sirve para algo. ¿Ah? ¿No? Ya que estamos ahorita, miren, yo les pregunto otra vez, ahí ya están en el chat. ¿Ven la mácula? Esta es una mácula crómica en piel, ¿sí? Mácula, donde está el puntero, mácula crómica en piel. Vamos a ver varias máculas acrómicas en piel. Y vemos acá, miren, la mácula, ¿no? Entonces, acá, en el labio, ¿no? En la semimucosa labial. Yo les pregunto a ustedes, con el tratamiento que vamos a plantear, ¿no? La respuesta, ¿dónde sería mejor? Miren, la respuesta ¿dónde sería mejor? ¿En la piel o en la semimucosa? ¿No? En la piel o en la semimucosa. A ver quién me responde dónde sería mucho mejor, ¿no? La respuesta terapéutica. Semimucosa, por ahí me han dicho semimucosa. A ver quién dice semimucosa o quién dice piel. Piel, muy bien, hay dos de piel. Muy bien, ahí lo dejamos. Miren, la respuesta es piel, ¿ya? No semimucosa, es piel. ¿Y el por qué? Cuando estamos comenzando en la primera diapositiva, cuando empezamos a hablar de melanocito, ¿ya? Entonces, por eso que a veces uno lo que aprende pues en la parte histológica, ¿no? Cuando ustedes han estado en básica en los tres primeros años. Los estudios de básicas, ¿no? Nos sirven para luego esto llevarlo a la parte cuando estemos en los cursos de clínica. Muy bien. Entonces, miren, en la primera diapositiva, cuando hablamos de melanocitos, yo les hablé de que existen, los melanocitos son uno que está en la capa basal de la epidermis, pero también hay otro melanocito que está en el folículo piloso. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pues yo les empezaba a hablar del cabello. Entonces, ¿por qué? Porque íbamos a llegar acá, a esta imagen, ¿no? Entonces, miren, si tú tienes en una zona piel, por ejemplo, esta zona del bigote, ustedes van a tener un melanocito en la capa basal de la epidermis, pero también tienen melanocitos que están, ¿cómo se llama? En los folículos pilosos, en los vellos. Yo les pregunto, ¿alguien tiene vello o pelo en el labio? No, no. No tiene pelos y vellos en las mucosas o semimucosas, ahí no hay. Acá no hay folículo piloso en el labio. Entonces, ¿qué significa? Claro, sí hay melanocito, ¿ah? Estamos hablando que sí hay melanocito, pero por eso que está despigmentándose, pero no hay folículo piloso. Cuando estemos en tratamiento, yo le voy a explicar el tipo de repigmentación que existen. ¿Ah? Hay una periférica y hay una central. ¿Ya? La periférica es por los melanocitos que todavía no han sido destruidos o no han desaparecido, que están alrededor. O sea, ¿no? Por ejemplo, acá vemos la lesión. Miren el puntero otra vez. ¿Ah? Todo esto es la mácula. ¿Ah? Todo esto es la mácula.
¿no? Entonces, encontramos que aquí hay color, ¿no? ¿Qué significa esto? Que acá hay melanocitos que están produciendo melanina, que todavía no han sido destruidos, ¿no? Y que están, pues, transfiriendo su melanina en los queratinocitos. Pero en esta zona de acá ya no hay melanocito, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya no hay melanina, ¿no? Entonces, pero y el problema, por ejemplo, por eso es que las semimucosas y mucosas tienen peor respuesta al tratamiento. No es que no lo tengan, ¿ah? Pero tienen una pobre respuesta, ¿no? Una respuesta muy lenta al tratamiento. En cambio, la piel, las zonas pilosas, las zonas vellosas, con mucho vello, tienen mucho mejor respuesta, ¿no? Eso explica, por ejemplo, que en nuestra cara, que tenemos bastantes folículos pilosos, el pronóstico, o sea, con el tratamiento la respuesta sea mucho mejor que en labios o que por ejemplo, en mucosa genital, ¿no? Entonces, en mucosa genital sí realmente es un dolor de cabeza, ¿no? Y es algo que estresa al paciente. Muy bien, entonces nos ayudó bastante diapositiva, siempre aprovechamos. Miren otra. Vamos a hablar ahorita de los patrones, ¿no? Las variantes clínicas de vitiligo. ¿Ya? Vamos a acelerar un poco, porque creo que eh, vamos a avanzar un poquito más, ¿ya? Más rápido. Muy bien, miren. Miren estas dos señoritas, ¿ah? Como les decía, siempre mis imágenes tienen un sentido, tienen una razón de ser. Diferente tipo, ¿no? Son diferentes fototipos, ¿no? O si quieren llamarlo raza, también diferentes razas, ¿no? En dermatología más usamos fototipos, son diferentes fototipos. Pero miren el patrón. Lo que me interesa a ustedes, no miren tanto el texto, ¿ya? Olvídense, concéntrense en las imágenes. Miren el patrón, ¿no? Entonces, recuerden, en la semiología dermatológica es lesión elemental y patrones. Patrones. Ustedes tienen que saber eso, lesión elemental y patrones. Si tú solamente sabes lesión elemental y te olvidas de los patrones, no aplicas patrones, te vas a perder. Porque placa puede estar en muchas dermatosis, ¿no? Vesícula puede estar en muchas dermatosis, pústula puede estar en muchas dermatosis. O sea, solamente saber lesión elemental, conocerla muy bien, no te va a ayudar. Tienes que saber los patrones, ¿no? Entonces, las lesiones elementales tienen patrones de disposición, ¿ya? Y patrones morfológicos de forma y patrones de distribución. ¿Cómo se distribuyen? ¿No? Es como usted ya ve en clase de psoriasis vulgar. ¿Dónde se distribuyen las lesiones de psoriasis vulgar? Superficie extensora. Superficie extensora, ¿no? Ese es el clásico psoriasis vulgar. Miren las máculas, ¿no? Acrómicas que estamos viendo en estas dos señoritas. Dos fototipos diferentes, pero mismo patrón de distribución. ¿Ah? Entonces, miren el patrón, y este es el famoso vitiligo vulgar, ¿no? Así como hay psoriasis vulgar, hay vitiligo vulgar. Ustedes han escuchado impétigo vulgar. ¿Qué significa vulgar? Vulgar. ¿Por qué tanto vulgar, doctor? Porque eso es lo más común. Es la variante clínica más vulgar, es la variante clínica más popular, más frecuente, ¿no? Entonces, vitiligo vulgar es la variante clínica más común, ¿ya? Estas dos señoritas sufren de vitiligo vulgar, ¿ya? Miren el patrón, ¿ah? Miren dónde está mi puntero ahora. Periocular, ¿no? Alrededor de los ojos, alrededor de las bocas. Igualito se repite abajo. Entonces, ¿qué significa patrón? Miren, periorificial. Puede ser periocular, perinasal, perioral. Entonces, en la cara es periorificial. Y miren lo que están haciendo, señoritas, ¿ah? Miren sus manos, miren el patrón de las manos, ¿ah? Y en las dos se repite. Entonces, acral, ¿no? Y el vitiligo vulgar es periorificial y de preferencia acral, ¿no? Claro que también tiene patrones de prominencia ósea, eso lo vamos a ver después, pero miren la imagen, ¿ah? Periorificial, acral, no se olviden eso. Y miren, son dos manos, ¿eh? Son dos manos. Entonces, ¿qué significa? Que esta dermatosis tiende a la simetría, es bilateral, simétrico, bilateral, ¿no? El vitiligo vulgar es simétrico bilateral, ¿no? Hay dermatosis que son asimétricas, es un patrón, ¿ah? Y hay dermatosis que son simétricas, ¿no? Las dermatosis dicen que son de origen no infeccioso, por lo general, no es que todas, ¿ah? Por lo general son simétricas. Psoriasis es no infeccioso, es simétrica, ¿no? Celulitis erisipela es infeccioso, por lo general es asimétrico, una sola pierna, un solo antebrazo, es asimétrico, ¿no? Entonces, estos son no infecciosos, tienden a la simetría. Bueno, excepto ahí tenemos alguna variante que no tiende a la simetría, pero por lo común, por lo general, tienden a la simetría. Muy bien, entonces estas máculas, como dice acá, pueden ser muy pequeñas a muy grandes, ¿no? Entonces el tamaño es variable, ¿ya? La morfología también puede adoptar algunas morfologías caprichosas, es variable, ¿no? Por lo general son geográficas, por lo general, pero puede adoptar otras morfologías. Afecta piel y mucosa, ustedes ya lo han visto, ¿no? Miren, predominio distal, acral, periorificial. Molestia ninguna, asintomático, ¿ya? Asintomático, ¿no? Curso variable.
Crónico, obvio, te va a durar quizás toda la vida, ¿no? Curso variable. Impredecible, esa cosa que tienes que llevar, es otro concepto, impredecible en su evolución, ¿no? Entonces, a veces hay vitiligos que se pueden mantener en un solo lugar, de un tamaño determinado, durante muchos meses y quizás muchos años. Pero eso no implica que después pueda evolucionar, que puedan aparecer nuevas lesiones, que puedan ser mucho más grandes. Entonces es impredecible, no hay forma como predecir. Porque a veces viene, sobre todo sucede, como le digo, en el caso de los pacientes pequeños, ¿no? Entonces, pues, siempre el paciente pequeño es traído, ¿no? Son traídos por los papás, y realmente el que está con la ansiedad, ¿no? Es el padre, ¿no? O la madre quien lo traiga al pequeño, ¿no? Entonces, a veces los papás te preguntan, doctor, ¿y hijito cómo va a ser? Y, o sea, yo he leído, yo he escuchado de que hay niños que tienen una lesión y por muchos años se quedan en un solo lugar. O mi niño va a empezar a progresar y va a empezar a aparecer en otro lugar. La verdad es que no lo sé, ¿no? Entonces es impredecible, ¿ya? No puedo garantizar. Ya saben ustedes que en medicina no hay garantía, ¿no? Medicina es una ciencia diferente a la matemática. La matemática 2 más 2 siempre va a ser 4. A donde sea que vayan 2 más 2 es 4. En medicina 2 más 2 puede ser 5, 2 puede ser 3, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes no trabajan con constantes, ¿no? Ustedes están con variables. El paciente es una variable, el paciente no es una constante. Entonces, a un tratamiento igual para todos, las respuestas van a ser diferentes, porque son variables. El paciente es un ser humano, es una variable. Muy bien, lo que ven después abajo en el otro texto, vamos a ir analizando. Dice acá, ¿puede repimentarse espontáneamente? La respuesta es sí, pero es algo infrecuente y depende, ¿ya? Porque alguien puede leer, yo doctor he leído que hay repigmentación espontánea, sí existe, pero no es para todos, ¿no? Entonces, yo les pregunto, si tienes un niño, ahorita sí, a ver en los chats, si tienes un niño pequeño de 6 años de edad que acaba de debutar con vitiligo, y tienes un abuelito de 80 años de edad, también acaba de debutar con vitiligo, de los dos, ¿cuál crees que va a ser la repigmentación espontánea? ¿Cuál de los dos crees que va a tener más facilidad de hacer la famosa repigmentación espontánea? Si es que se da, si es que se da. Muy bien, los niños. Esa es la respuesta, los niños, ¿no? Entonces, los niños son formidables para todo, ¿eh? Pregunten a los traumatólogos, ¿no? ¿Cómo queda un niño con fractura? ¿Qué tanta secuela le deja? ¿No? Es obvio que el niño se recupera mejor, ¿no? Y tiene mucho menos secuela, ¿no? Si te fracturas a los 80 años es otra cosa, ¿no? Igual sucede en dermatología, los niños son increíbles, son fenomenales. Son los que mejor responden. Cuando más joven es tu paciente, cuando más joven es el paciente, en el vitiligo la respuesta es mucho mejor, ¿ya? Entonces, pero cuando más mayor es tu paciente, la respuesta no es tan buena, ¿no? Entonces, muchas veces cuando viene un paciente de 80, 90 años, yo ya sé de antemano que la respuesta no va a ser de las mejores, ¿no? Pero eso no implica que no le dé tratamiento, ¿no? Que no converse con mi paciente, ¿no? ¿No? Pero soy más realista en lo que va a suceder. Con los niños no, a veces las mamás llegan muy estresadas, a veces hay mamás que han llegado llorando, ¿no? Entonces uno le explica que su niño tiene más chances, ¿no? ¿No? Entonces, pero aún así, recuerden, no hay garantía, ¿no? Entonces, es raro la repigmentación, no es algo frecuente, no es algo que se dé, pero se puede dar, ¿ya? ¿No? Entonces, ahora, el fenómeno de Kepner. Creo que ya han escuchado ustedes fenómeno de Kepner, ¿no? ¿En qué otras dermatosis podemos encontrar fenómeno de Kepner? ¿Han leído al respecto? ¿Ah? ¿En qué otras dermatosis? En vitiligo, acá está. En vitiligo es una de las dermatosis en cuales se presenta el fenómeno de Kepner, ¿no? Pero hay otras dermatosis. Muy bien, psoriasis, psoriasis. ¿Y alguna otra dermatosis? Creo que ya han tenido líquen plano. Muy bien, fenómeno de Kepner, psoriasis, líquen plano. A ver, otra dermatosis. Hay una más todavía, hay dos más todavía, ¿no? ¿No? Líquen nítido, ¿ya? Bueno, molusco y verruga ya no es un fenómeno de Kepler como tal, ¿ya? Porque en verruga también lo citan, es el famoso, eso ya es más un fenómeno pseudo-Kepler, ¿sí? Porque Kepler más se aplica a no infecciosos. Entonces, lo han dividido así. Entonces, molusco, verrugas, que también es un fenómeno más de pseudo, ¿no? Aparente, un Kepler, ¿no? Entonces, los vitíligos es el famoso fenómeno de Kepler, ¿no? O sea, donde hay un traumatismo, donde hay un tipo de lesión, ¿no? Cutánea, entonces va a aparecer la lesión. Sí, ahí está. Todo está muy bien, sí, segura. Muy bien, entonces seguimos, salimos del fenómeno de Kepler. El fenómeno de Kepler, ¿no? Usted ya lo conoce, ya lo sabe, se presenta en vitiligo, ¿ya? Y sobre todo, como dice acá, en salientes óseas, ¿no? Porque las salientes óseas son las zonas de mayor roce,
puede ser los codos, ¿no? Uno siempre apoya, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene, por ejemplo, en la correa, hemos visto fenómenos que en la zona a veces algunos está un poquito subido de peso, tienen muy ajustada la correa, muy ajustado el pantalón, y ahí aparecen las máculas, ¿no? De forma de cinturón. En las mujeres, cuando tienen el brasier, ¿no? Bien ajustado atrás en la espalda, le vemos, ¿no? Entonces, en zonas de roce, en zonas de traumatismo, ahí se presenta el fenómeno de Kepler. Vitiligo lo tiene, ¿ya? Vitiligo, líquen plano, psoriasis, todo lo que usted ha mencionado. Muy bien, este es el vitiligo vulgar, este es el clásico vitiligo, el más frecuente, así, y ese es el patrón de distribución. Miren en la cara, pelo orificial, ¿no? Miren prominente acral, y en zonas de prominencias óseas, miren las rodillas, los tobillos, ¿no? A veces en los codos un poco, en la zona donde haya roce, ¿no? En la zona de los genitales también, en la zona intraglútea, ¿no? Ese es el clásico, así lo van a encontrar ustedes, es el patrón de distribución clásico de vitiligo vulgar. Acá tenemos a los cuatro patrones, a los cuatro variantes, perdón. Entonces tenemos, miren, el primerito es el localizado, ¿no? Todo el mundo quiere ser localizado, ¿no? Bueno, la verdad es que todo el mundo, la mayoría comienza como localizado, y se quedan algunos como localizado, y otros sí empiezan a transformarse en vitiligo vulgar, ¿no? Acá tenemos al vulgar, el que está ahí con la línea roja abajo, bien resaltado. Tenemos acá, de acá donde está el puntero, ahorita es el unilateral o segmentario, que es el de más difícil de tratamiento, y acá tenemos el universal, ¿no? Ya en el universal, por si acaso, el tratamiento ya no va a repigmentar, sino a despigmentar, porque es más piel normal, la piel normal es muy poca, ¿no? Y ya no vale la pena la repigmentación. En las anteriores sí todavía damos tratamiento de repigmentación. Acá tenemos, miren, ahí están los vitiliegos vulgares, como lo pueden ver, miren el patrón, ¿no? Entonces, miren el dibujito, ¿no? Y miren el patrón, ¿eh? En las pieles oscuras, como ustedes ven dos pacientes con piel muy oscura, fototipo, ¿no? Y está el fototipo 6, y hay un fototipo 5, ¿no? Son pieles oscuras. Entonces, el diagnosticar vitiligo bastante, digamos, no te presenta dificultad, ¿no? Simplemente el diagnóstico es clínico. Ya saben, el diagnóstico de vitiligo es clínico. Biopsia es raro, es algo infrecuente, ¿no? No es algo que comúnmente hagamos, algo que estemos pensando en otras patologías, hay otras patologías, ¿no? Que pueden simular vitiligo, ¿no? Pero por lo general el diagnóstico es clínico, ¿no? En las pieles, digamos, morenas, en las pieles ya fototipo 3 para abajo, 3, 4, 5 y 6, no presenta mayor reto el diagnóstico. Quizás el reto a veces en el fototipo 1 o en el fototipo 2, que tienen unas pieles muy claras, entonces a veces como que la mácula, tú estás indeciso, o sea, que será mácula parte de su piel, acá estoy viendo una mácula crónica, ¿no? Entonces ahí utilizamos un implemento, ¿ya? En las pieles claras, que a veces digamos que nos dificulta un poco, sobre todo cuando tú recién estás empezando en el campo, ¿no? Y nosotros, digamos, no tanto, no tenemos no tanta dificultad, pero cuando recién estás empezando, cuando ustedes recién empiecen, sobre todo en pieles muy claras, ¿no? Entonces van a tener esa dificultad, ¿no? Estar seguros de que realmente es un vitiligo. Entonces ahí nos ayuda la lámpara de Wood. Ustedes ya saben, lámpara de Wood, ahí nos ayuda. Entonces esta luz azul, ¿no? En un cuarto totalmente oscuro, lo iluminamos, ¿no? Y si realmente es una mácula de vitiligo, una mácula crómica, entonces se define mejor, se marca mejor, se visualiza mejor, ¿no? Entonces nos ayuda para el diagnóstico de vitiligo. Miren a esta señorita, ¿no? Miren, ¿ah? Entonces miren otra vez, periorificial, ¿no? Y tiende a evolucionar, depende, algunos evolucionan muy rápidamente, algunos todavía se toman su tiempo, van lentos, ¿no? Depende de cada paciente. Miren el compromiso de los labios, ¿ah? Entonces, es más probable que los labios siempre, como ya saben, no hay folículos pilosos en los labios, por lo tanto, la respuesta es mucho menor, ¿no? En la piel, alrededor, el resto de áreas, en la cara, todo, la respuesta va a ser mucho más rápida, mucho mayor, ¿no? Muy bien, avanzamos. Eso es para enseñarles que no se olviden que el vitiligo vulgar le gusta mucho la piel acral, ¿no? Entonces yo les pregunto otra vez, miren, a ver que se ha captado. Miren, si tienen vitiligo, máculas acrómicas en palma de manos, y tienen en dorso de mano, y yo le empiezo tratamiento, la respuesta, ¿dónde es mejor? ¿Dorso o palma? ¿Mm? Entonces, la respuesta, ¿cuál sería mejor? ¿Dorso o palma? Dorso. ¿Por qué? La respuesta está bien, ¿ah? Es dorso. ¿Por qué? ¿Por qué dorso? La respuesta es mejor, folículo piloso. Muy bien, esa es la respuesta. Ya la captaron, ya la entendieron. Así de sencilla es la cosa. ¿Quién tiene pelos en la palma? ¿No? ¿Ah? No tienes muchos folículos, acá no hay folículos pilosos, palma de manos. ¿Ah? Nadie tiene ahí
En cambio, en la parte dorsal sí hay más vellos. Inclusive ustedes van a ver, miren la imagen, en las últimas falanges distal. La falange distal, ¿no? Y la falange media, ¿no? Recuerden, falange proximal, media distal. La proximal, si ustedes se ven ¿no? los dedos de la mano, ustedes van a ver que en la proximal, y eso se ve mucho mejor en los varones, en las mujeres de repente no tanto. Van a ver que ahí se notan los folículos pilosos, ¿no? Los vellitos, están los vellitos en la falange proximal. Entonces, si yo agarro y digo, si doy tratamiento a una mácula que está en falange proximal versus una que está en falange distal donde no tengo vello, ¿no? Entonces la respuesta es mucho mejor en falange proximal que en falange distal. Si tú tienes un vitiligo en falange distal, la verdad es que la respuesta es difícil, es difícil para repigmentos. No digo que sea imposible, pero es bien difícil. Es bien difícil. Y vamos a seguir avanzando. Miren, localizado en un solo lugar pequeño, y puede estar así, tiene dos posibilidades. Una que evolucione y se transforme en un vitiligo vulgar, o de repente esto se va a transformar en un segmentario, o puede terminar en un sistema universal. Pero hemos visto pacientes, sobre todo algunos pacientes, que se quedan localizados por muchos años. ¿No? Por muchos años se queda localizado. Y ante determinados factores, ¿no? Puede empezar años después, ¿no? A aparecer nuevas lesiones. ¿No? Entonces, casi siempre, ¿no? Cuando recién comienzas la enfermedad, o cuando ya la tienes, pero de un momento a otro empiezas a aparecer nuevas lesiones, cuando uno habla con los pacientes, te dicen, casi siempre ellos lo asocian a un estrés, sobre todo, no tanto físico, sino un estrés emocional. ¿No? Entonces, si este paciente está sometido a un estrés emocional muy marcado, muy fuerte, ¿no? Entonces se ha visto que empiezan a presentar nuevas lesiones, ¿no? Entonces yo tengo un caso, me acuerdo de una paciente, una señora, que tenía una mácula, así como la ven, localizada en antebrazo, más o menos del tamaño de una moneda de un sol, antebrazo derecho, que me acuerdo, ¿no? Y lo tuvo así durante muchos años, ¿eh? No me acuerdo exactamente cuántos años lo tuvo así, digamos, estable porque no crecía, estaba ahí, y la verdad es que como está estable y está en la cara anterior del antebrazo, pues no le daba mayor, ¿no? La verdad que no, nunca acudió al dermatólogo. Tuvo problemas familiares, ¿no? Problemas familiares, ¿no? Problemas conyugales, ¿no? Y estos problemas familiares conyugales que le llevaron estrés emocional, ¿no? Porque por eso ya fue referida, pues no fue referida por la lesión única, ¿no? Porque ya empezaron a aparecer por todos lados, ¿no? Entonces, una explicación fisiopatológica como tal, pues la verdad que hay muchas teorías y hipótesis al respecto, pero nada, ¿no? Entonces, lo que algunos dicen es que ¿por qué sucede eso? ¿No? Recuerden, el melanocito, recuerden que tanto la epidermis, donde está la melanocito, y el melanocito mismo, ¿no? Miren, eso es embriología, epidermis, ¿no? Y el melanocito mismo proviene del neuroectodermo. O sea, el mismo grupo de células que van a dar origen al sistema nervioso, ¿no? Es el mismo grupo de células que van a dar origen a la epidermis y al melanocito. ¿No? Entonces, neuroectodermo, pues. Dicen que por ahí está la explicación, ¿no? Muy bien, seguimos. Este es el vitiligo segmentario, ¿no? Entonces, segmentario, ¿por qué? Porque tiene una distribución, dicen, ¿no? Metamérica, ¿no? Tiene como, ¿no? Los dermatomas, o sea, el área de inervación de un nervio, ¿no? Entonces, recuerden arriba, quinto 1, quinto 2, quinto 3. Entonces, dicen acá quinto 1, trigeminal, ¿no? Entonces, tiene un patrón trigeminal, quinto 1, vitiligo segmentario en cara, ¿no? Y la imagen acá ya, pues, ¿no? Es un dermatoma, ¿no? Entonces, tiene bien, un parecido a esa distribución que tienen los herpes zóster. Este es el vitiligo famoso segmentario, que es el de más difícil tratamiento. La cuestión con vitiligo segmentario es que evoluciona, pero eso sí, se estabiliza, se queda, ¿no? Sino que tiene pura respuesta al tratamiento, ¿no? Acá está otro vitiligo segmentario, como pueden ver este pequeñito, ya lo retiene en la región, ¿no? Intraclavicular, región pectoral, ¿no? La señorita que ven al lado, ¿no? Al lado derecho, van a ver esta paciente. Miren a la paciente, ¿ah? Esta es una vitiligo universal, ¿ya? Tiene más del 30% de superficie cutánea comprometida por el vitiligo. Lo que ustedes están viendo, aparentemente, lo que les llamaré, cuando ven a esta señorita en la consulta, lo que le va a llamar la atención es las manchas oscuras, ¿no? Pero esa mancha oscura es su piel normal, ¿ah? O sea, ahí el problema no es lo oscuro, el problema es lo que está claro, ¿no? Entonces, eso es un vitiligo universal, ¿no? Entonces, ahí ya no se puede hacer tratamiento de repigmentación. ¿Qué vas a repigmentar? O sea, todo se ha despigmentado. O sea, la despigmentación te ganó, ¿no? Más bien, ¿qué hacemos acá?
pues en lo que queda la piel normal, más bien lo despigmentamos, ¿no? Entonces lo despigmentas para que quede todo parejo, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es lo que hacemos ya. Cuando llegas a este nivel, ya el vitiligo nos ganó, ¿no? Entonces acá no repigmentamos, ¿ah? Acá despigmentamos. Pero hay que saber, porque una vez me refirieron un vitiligo universal y le habían dicho de que nosotros le íbamos a regresar digamos, al tono normal de su piel. Y eso ya tenía casi un 80%. Ya no, ¿no? Ya no, o sea, ya desde que tiene 20% para arriba la cosa difícil. Entonces, más bien ahí, por ejemplo, en el caso de esta paciente que tenía casi un 80 un poco más, de porcentaje de afectación por vitiligo, lo que le estaba proponiendo ya no es repigmentarla, sino despigmentar. Claro, las zonas, por ejemplo, como la cara, pues no hay zonas que tú las vas a dejar igual, ¿no? Entonces, para que todo se vea uniforme, ¿no? Homogéneo, ¿no? Acá, por ejemplo, en esta paciente no se ve homogéneo, pues, ¿no? Muy bien. Esta es otra variante, ¿no? Que algunos citan. Se le dice vitiligo tricrómico. ¿Por qué tricrómico? Porque mira dónde está mi puntero ahorita. Piel normal, una tonalidad. Vamos a esta acá, es acrómico, otra segunda tonalidad. Y esa tonalidad donde está mi puntero ahorita intermedia entre lo que está muy acrómico y en lo que está normal, ¿no? Un poquito hipocrómico. Entonces, eso le llaman tricrómico, ¿no? O sea, 3 tonalidades. Acá está, miren, ustedes ven acá en este cuadrito, el generalizado es el vitiligo vulgar. El vitiligo vulgar es el 75% de los casos. O sea, las 3/4 partes de los vitiligos son vulgares, generalizados. ¿Estamos? El 20% ya se va entre focal es localizado, por si acaso. Vitiligo focal o localizado. Y el segmentario es el 20%. Y felizmente el 5% de todos los vitiligos son universales. ¿Ya? Universales. Otra cosa que también tenemos que aprender, ya que estamos en el mundo del vitiligo, ¿no? Entonces, ven las pestañas de la niñita. Cuando tú tienes cambio de coloración, ¿no? Aclaramiento de cabello, miren, cabello, ceja, pestaña, ¿no? Porque obvio, ya saben, ¿ah? Por eso es importante la primera diapositiva. Hay melanocitos en el folículo piloso, cabello, pestaña, ¿no? Perdón, ceja, pestaña. Entonces, si ese melanocito desaparece, entonces significa que ese folículo piloso va a tener un pelo sin color, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama eso? Si es que afecta cabello, miren, ceja, pestaña. Eso se llama poliosis. ¿Estamos? Poliosis. Ahora, poliosis no es patognomónico de vitiligo. Se presenta en vitiligo como se presenta en otros tipos de dermatosis que cursan con mácula, perdón, con hipopigmentación, ¿ya? Con hipopigmentación, ¿no? Pivaldismo también hay poliosis, ¿no? Entonces, inclusive algunos nebus, ¿no? También pueden estar con su mechón blanco, ¿no? Y unos que tienen su mechón blanco en el cuero cabelludo. Entonces, eso se llama poliosis, ¿ya? Entonces, que hay que diferenciarlo mucho de leucotriquia. Entonces, cuando es cabello, ceja y pestañas, poliosis. Y si afectara, por ejemplo, en los vellitos de mi antebrazo, eso es leucotriquia. ¿Ya? Ahorita, cuando hablamos casi tratamiento, les voy a explicar cuál es la importancia de saber cuándo estoy observando leucotriquia. Muy bien, vitiligo pues también está dentro del grupo de los síndromes, ¿no? Entonces tenemos un síndrome bastante conocido por nuestros amigos oftalmólogos, ¿no? Y otorrinolaringólogos, ¿no? Es una enfermedad adquirida, ¿no? Es autoinmune, tiene una base autoinmune, ¿no? Entonces, no soy experto no les voy a hablar tanto de fondo de ojo, no es mi área, ¿no? Pero este síndrome se llama Po-Koyanagi, así, ¿no? Po-Koyanagi-Harada, ¿no? O síndrome ubio-meningio, ¿ya? Síndrome ubio-meningio, ¿no? Entonces, es una enfermedad, miren acá en la primera, en donde tienes lesiones de vitiligo, ¿no? O sea, máculas acrómicas. Ya saben lo que es poliosis, ¿ah? Poliosis. Alopecia, uveitis, hipoacusia, encefalitis. Miren acá la paciente, ¿tiene alopecia? Tiene alopecia. Estamos, tiene alopecia. Es una paciente con este síndrome, ¿ah? Voss-Koyanagi-Harada. Acá están sus lesiones, ¿cómo se llama? Maculares, ¿no? De vitiligo, ¿sí? Estamos, entonces ya tiene su fondo de ojo, pues, ¿no? El de abajo es otro paciente, porque este sí tiene cabello, no tiene alopecia. Es otro, este es Alessandrini. Entonces, síndrome de Alessandrini también, miren abajo, ¿no? Igual que en el de arriba, con el síndrome ubio-meningio, tiene también vitiligo, tiene poliosis, los dos coinciden por ahí. Tiene compromiso ocular, ¿ah? Mientras que uno encuentra su uveitis y el abajo retinitis. También es visto por los oftalmólogos, ¿no? Entonces, y también tiene, mientras que el otro tiene hipoacusia, en la sendrina tiene sordera, ¿no? Entonces, también visto por los otorrinolaringólogos. ¿Cuál es la diferencia entre Voss-Koyanagi-Harada y Alessandrini?
lo que está en azul, ¿no? Alessandrino tiene alopecia, ¿no? Y tampoco no hay compromiso, ¿no? Con encefalitis, ¿no? Entonces, Lampre-Wood ya lo hablamos, cuando en fototipos claros, cuando tiene cierta duda, dificultad, ¿no? Entonces, la Lampre-Wood te puede ayudar, ¿no? Biopsia, ya le dije, no es imprescindible, ¿no? La histopatología, pues ausencia de melanocito en la epidermis, ¿ah? ¿No? Y en algunos casos un poquito de infiltrado linfocitario. Muy bien. Acá tenemos a dos pacientes, ¿no? Dos generaciones, ¿no? Entonces tenemos acá, ¿no? El eh, padre e hija, ¿no? Entonces la hija por lo general está más comprometida, ¿no? Es lo que se ve, ¿no? Miren acá lo que les estaba explicando a ustedes eh, en una diapositivas. ¿Ven la imagen de la niña pequeña en la parte inferior, ¿no? Entonces miren la respuesta porque ya estamos en tratamiento, ¿ya? Miren la respuesta. La respuesta, miren, como les decía, los niños pequeños son formidables, son increíbles. La respuesta como médico, y yo creo que ustedes también, yo creo que ustedes también coincidirían en esa opinión. Usted me pregunta qué tal la respuesta, doctor, cuando uno ve el antes y el después. Pues la respuesta para mí está muy buena, ¿ah? La respuesta es formidable, ¿no? Porque miren la reducción de la lesión, más del 50%. O sea, yo si tuviera una reducción solamente del 30% estaría bastante satisfecho. Del 30% para arriba estoy satisfecho. Y esto llega a más del 30%. Pero ustedes pueden ver en la zona del labio, miren donde está el punterito ahorita, en la zona del labio y en la parte superior al labio, ¿ya? Todavía queda la mácula. Entonces, miren acá, ahora regresamos al texto. Objetivo del tratamiento, estabilizar. ¿Qué significa estabilizar? En lo posible estabilizar, dicen. O sea, tratar de que la mácula o mancha no crezca, no florece. Si se puede, hay que hacerlo, ¿no? Recuperar, ¿qué significa recuperar? Que lo que ya se afectó, se reduzca la mancha, esa es recuperación. Entonces, en esta paciente, en la niña, ¿la hemos estabilizado? Sí. ¿La hemos recuperado? Sí. Pero miren el tercer objetivo, cosméticamente aceptable. ¿Ah? Cosméticamente aceptable. Entonces, lo que para mí es cosméticamente aceptable como médico, no necesariamente es cosméticamente aceptable para el paciente. ¿Ya? Es diferente. ¿Ya? Entonces, muchas veces el paciente, y eso es una cosa que sucede en vitiligo, ¿ya? Vitiligo no genera una discapacidad física. O sea, su problema no es físico. Tú puedes ser un atleta con vitiligo. Hay médicos con vitiligo. Hay dermatólogos con vitiligo. Puedes hacer lo que tú quieras en el mundo. El vitiligo no te va a impedir. El problema con vitiligo, y ese es el concepto que ustedes tienen que llevar, el problema del vitiligo es la parte emocional. ¿Ya? Ese es el problema con vitiligo, la parte emocional. No es la parte física, es la parte emocional. Y cuando más joven es el paciente, más afectado puede estar. Entonces, muchas veces hemos tenido que hacer interconsulta también a psiquiatría y a psicología, sobre todo con los pacientes más jóvenes, con los adolescentes. La adolescencia es bastante difícil para algunos, ¿no? Entonces, lo que cosméticamente es aceptable para el médico no necesariamente es cosméticamente aceptable para el paciente. Como médicos tenemos a veces que ponernos en lugar del paciente, saber entenderlos, ¿no? Saber entenderlos. Y este es un claro ejemplo en vitiligo, ¿no? Vitiligo tiene mucho de eso. Vitiligo a veces no, la respuesta no es como tú quieres que sea, ¿no? Entonces, si alguien una vez me preguntaba, un alumno, hace ya, creo que hace 2, 3 años, me decía, doctor, ¿y usted qué prefiere? Me dice, o usted, ¿dónde ve mejor la respuesta? ¿En psoriasis o en vitiligo? La respuesta es mucho mejor en psoriasis, ¿no? Es mucho más manejable en psoriasis. Vitiligo a veces te da satisfacciones y a veces no te las da, ¿ya? Porque, como le digo, es muy impredecible vitiligo, ¿no? Entonces ahí te van a ver, y eso explica el por qué, miren la conversación. Miren abajo que dice, en promedio, miren, en promedio, un 30% de pacientes no responden a ningún tratamiento disponible de lo que contamos en este momento. En el futuro no lo sé, de repente hay muchos mejores tratamientos, ¿no? Y ese porcentaje ¿cómo se llama? Se reduce. Puede ser, ¿ah? Alguien depende de ustedes, alguno de ustedes va a ser dermatólogo y me dice, doctor, hace 30 años usted me dijo que era un 30% y actualmente yo veo que es un 5%, un 10%. No, probablemente sí, y eso es lo que justo deseamos, que ese porcentaje se reduzca, ¿no? Pero lo que tenemos ahorita es que un 30% de ellos, con lo que tenemos en el momento, ¿no? Tienen una respuesta, o sea, pero des lo que le des,
la respuesta es pobre o nula. ¿Ya? Muy bien, entonces es otro concepto que nos tenemos que llevar. Bueno, los niños, dice acá, responden de forma más completa y permanente que los adultos, ¿no? Ya les he mencionado eso. Miren otra vez, olvídense el texto otra vez. Miren la cara de este paciente. Eso es lo que les explicaba, ¿no? El problema con vitiligo no es la parte física, es la parte emocional. Es una parte que ustedes también tienen que, como médicos, no tienen que olvidarse, ¿ya? Con el paciente, ¿no? Entonces el paciente sufre realmente, ¿no? Sufre, ¿no? Y cuando hablamos de vitiligo, esto sucede a veces. Sucede muchas veces, perdón. Si ustedes lo ven al paciente, miren el antes y el después. Entonces, si ustedes ven un paciente así, eso suceda, ven el antes, ven la afectación perioral que tiene el paciente. Ven el después, formidable. ¿Ah? La respuesta es buena, es aceptable, estás feliz. Ese mismo paciente que tú le ves, recuerden que la cara, la respuesta siempre es mejor. Acral es mucho menos que cara. O sea, cuando más lejos del centro de tu cuerpo, dicen cuando más lejos del centro del corazón, ¿no? Entonces, cuando más lejos esté la lesión, es más difícil la respuesta, ¿no? La respuesta no es la mejor. Entonces, ese mismo paciente que te responde muy bien en la cara, de repente en la mano, miren la mano abajo, no tiene ningún cambio, ningún cambio. Ese paciente te regresa en la cara, excelente, las manos sigue igual, pero tú le ves feliz al paciente. Entonces la pregunta es ¿por qué? Porque la cara es tu presentación, pues, ¿no? Entonces el paciente, miren, la cara es lo que tú normalmente todo el mundo se ve, el rostro, ¿no? Es tu carta de presentación, ¿no? La mano ya las podrá esconder, se pondrá guantes, yo qué sé. Entonces, miren, solamente tú mejoras las lesiones del rostro y el paciente con eso muchas veces está contento, a pesar que el problema en otras zonas sigue igualito. Otra vez que dicen esta diapositiva, la respuesta es impredecible, ya lo saben, ¿no? Entonces, mejor resultado, ya les dije, en unidades pilosebáceas, ¿no? Repigmentación menos satisfactoria en prominencias óseas, porque recuerden, fenómeno de Kepler, roce constante, traumatismo constante. Y lo que le decía, leucotriquia. Cuando nosotros evaluamos las lesiones de vitiligo, con la lupa, con dermatoscopio, ¿no? Si tenemos buena vista, se lo podemos visualizar. No solamente vemos el borde, el tamaño de la lesión, ¿ah? No solamente vemos los signos de repigmentación. ¿Qué buscamos? Presencia de leucotriquia, ¿no? Leucotriquia es, ¿no? Pelo blanco. Entonces yo empiezo a mirar los vellos. Si esos vellitos están blancos, entonces ¿qué significa? Que la respuesta va a ser pobre. ¿Por qué? Porque el melanocito que estaba en el folículo ya no está. Entonces la respuesta es pobre. Ahorita le voy a explicar y vamos a ver una imagen en por qué, cómo es el tipo de repigmentación, cómo sucede. ¿No? Bueno, zonas sacrales ya le mencioné, la respuesta es zonas sacrales. Entonces ya está, miren esa imagen, ¿ah? Así es el vitiligo. ¿Ya? El problema es más emocional. Entonces tienen, a pesar que el paciente, porque el paciente es un ser humano, ¿no? Y ustedes saben que los seres humanos son diferentes, ¿no? Diferentes seres humanos, ¿no? ¿No? Entonces, por más que el paciente sea difícil, ¿no? Porque existe el paciente difícil, ¿no? Hay artículos, publicaciones acerca de cómo uno manejar al paciente difícil. Y ustedes cuando sean médicos van en algún momento de su vida a estar con o atender a un paciente difícil, ¿no? Entonces, por más que el paciente sea difícil, ¿no? Difícil en el sentido de que hay pacientes, la verdad, vienen con un montón de problemas y hay que entenderlos, ¿no? Son esos pacientes que a veces te firman, ¿no? Son esos pacientes que, ¿cómo se llama? Que dicen que somos negligentes, ¿no? Son el paciente que ustedes ya han visto en las noticias, ¿no? Entonces, hay pacientes difíciles, ¿no? Por más que tu paciente sea difícil, tienes que ponerte sus zapatos. Y eso es lo que te dice esta diapositiva, ¿no? Hay que saber entender, ¿no? Entonces, el paciente sufre, ¿no? Entonces, miren, una mujer joven y miren esa cantidad de lesiones que tiene. Uno lo ve y realmente tratar de hacer lo mejor que pueda, ¿no? Pero ahí tú ves más del 30% de superficie cutánea comprometida. Aún con la fototerapia, te vamos a hablar de fototerapia, ¿no? Entonces tenemos dificultades, ¿no? Pues ojalá con el tiempo salgan mejores tratamientos, ¿no? Y yo creo que eso va a suceder, ¿ya? Miren, ahí estamos en tratamiento. Si tenemos un vitiligo con superficie cutánea, digamos, con compromiso de superficie cutánea muy pequeña, ¿no? Localizado, entonces utilizamos corticoides, pero corticoides de alta potencia, ¿ya? Lo podemos combinar dependiendo si está en zona de piel de cara o en zonas interfiginosas, donde la piel es mucho más delgada, ¿no? Piel de flexura, ¿no? Entonces podemos utilizar inhibidores de calcineurina, el famoso tacrolimus, que es el que tenemos acá en el Perú, ¿no? También podemos utilizar en los vitiligos localizados el famoso excimer láser. En el hospital donde trabajo no hay excimer láser,
¿no? Entonces, algunos en clínicas privadas, en consultorios privados han estado comprando su excimer láser. Otra forma de tratarlos, ¿no? Fuera de usar corticoides tópicos, tacrolimus, algunos a veces utilizamos también corticoides vía oral, sí se puede usar, sobre todo cuando tu paciente es joven, ¿no? Cuando tu paciente recién está debutando, ¿no? Porque no es lo mismo manejar un paciente de vitiligo que me diga, doctor, tengo un mes de tiempo de enfermedad, a que me venga un paciente que me diga, doctor, tengo 10 años de tiempo de enfermedad. Entonces, ese que tiene un mes tiene mejores posibilidades. Y el que tiene 10 años, como ustedes ya deben deducir, tiene menores posibilidades al tratamiento, ¿no? Entonces, dentro del tratamiento, hay uno que se llama fototerapia. Te meten en una cabina especial, luz ultravioleta, ¿no? Entonces, tiene una acción antiinflamatoria, porque recuerden, esta es una enfermedad, ¿no? La hepatitis más que es una enfermedad autoinmune, ¿no? Tiene una inmunomoduladora, eso es lo que dice, ¿no? Entonces, pero aún así, aún con fototerapia, no todos van bien. Miren, ¿cuándo calificas para fototerapia? Como dice acá, si tienes ya un 10 a 20% de superficie cutánea comprometida, evolución inestable, pasas fototerapia, ¿no? Hay fototerapia con ultravioleta A y fototerapia con ultravioleta B, ¿no? Cuando usamos ultravioleta A, tiene que tomar vía oral un soraleno oral, ¿no? Para que el ultravioleta A pudiera actuar mejor. Y cuando estás con ultravioleta B, que ya la gran mayoría de los equipos de fototerapia, los más modernos, los que se venden actualmente, ya no son tanto VA, son más VB, banda angosta, ¿no? Entonces, VB banda angosta es la que está ahorita. Cuando un hospital o una clínica, o cuando quieras comprarlo en tu consultorio, es VB banda angosta, ¿no? Porque ya no necesitas tomar el soraleno, ¿no? No necesitas tomar el soraleno. Y helioterapia, que es lo que hacemos en el hospital. En el hospital, en el Amazonas, hacemos helioterapia, porque hasta ahora, por más que hecho, no hay equipo de fototerapia. Entonces, helioterapia, ¿en qué consiste? Tomar un soraleno oral y ponerte al sol. Entonces, ¿qué tenemos que es soraleno oral? ¿No? El famoso trioxosaleno, ¿sí? Trioxosaleno. El famoso triloxar, trioxosaleno. Entonces, tú tomas trioxosaleno 2 horas antes de ponerte al sol. Entonces, me lo puedo tomar 10 de la mañana y me pongo al sol 2 horas después, al mediodía. El tiempo de intervalo de exposición no puede ser un tiempo largo, es un tiempo corto, 15 a 20 minutos, ¿no? Y no puede ser diario, se recomienda que sea dejando un día interdiario, lunes, miércoles y viernes. ¿Cuánto tiempo? 6 meses. Si en 6 meses no hay respuesta, yo creo que no tiene ningún sentido seguir con la helioterapia, con el trioxosaleno. Muy bien, seguimos acá. Miren, esta mácula crómica, vemos la repigmentación. Aquí vamos a aprender la repigmentación. Usemos lo que usemos, ¿ah? Usemos fototerapia. Doctor, me gusta el excimer láser, ya, compras tu excimer láser. Me gusta usar corticoides, clobetasol, betametasona, ¿no? Alobetasol, ¿no? Son corticoides de alta potencia, ¿no? Quiero usar, ¿cómo se llama? Tacrolimus, es cara, zona de flexura. Muy bien, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, pero lo que tenemos que saber es cómo es la repigmentación. Miren la imagen. La repigmentación le dije que son dos tipos, dos formas. ¿Eh? Una es la repigmentación que viene de afuera hacia adentro. ¿Estamos? Esa es la periférica. Y la otra que viene de adentro hacia afuera. Y en esta imagen ustedes se van a dar cuenta. Miren, miren el puntero, sigan el puntero, ahora miren la imagen bien, miren el borde. Donde está la piel de coloración normal son los melanocitos que todavía no han sido destruidos, ¿no? Entonces, ante el estímulo empiezan a producir melanina. Ellos producen melanina todos los días, ¿no? Entonces, cuando yo doy el tratamiento, entonces, inclusive cuando utilizamos repigmentantes como la bergamota, porque uno de los repigmentantes más conocidos es la bergamota, ¿ya? Entonces, estimula el melanocito que está en la periferia, que todavía no ha sido destruido, que produzca más melanina. Esa melanina, más de lo que normalmente produce. ¿Para qué? Para cubrir el defecto, ¿no? Para, en cierto modo, hacer el trabajo de su hermana, que ya no está, ¿no? Entonces, eso se llama repigmentación periférica. Lo van a ver alrededor. Miren cómo están los melanocitos, miren el punterito, cómo están los melanocitos tratando de cubrir el defecto, ¿no? Los que todavía están vivos. Pero miren el centro de la lesión. ¿Lo ven o no? Como si fueran islas, ¿no? Islas en un mar, ¿no? Imagínense que todo fuera el mar Mediterráneo y hay islas, ¿no? Islas pequeñas, dentro de todo ese mar blanco. Entonces, ¿quiénes son esos? ¿Dónde se produce melanocito? O sea, perdón, ¿de dónde se produce esa melanina? Del melanocito que está en el folículo piloso. ¿Estamos? O sea, ese melanocito porque el melanocito del folículo piloso es el que más resiste, ¿eh? Ese que es el último que, como es el último que muere, ¿no? Entonces, ese está produciendo la melanina. Entonces está haciendo la repigmentación central, de adentro hacia afuera, y los demás de afuera hacia adentro.
Miren en la parte inferior, aquí se está cumpliendo lo que les digo. Miren, hay una repigmentación, miren otra vez el puntero, una repigmentación periférica, y acá está dando la repigmentación central, desde los folículos pilosos. Y se van uniendo, miren cómo se van juntando y van cubriendo cada vez el defecto. Entonces, en las zonas donde vemos repigmentación central, ¿no? En mayor número, es donde, es obvio, donde los folículos, los melanocitos de folículos pilosos todavía están allí. Y en las zonas donde haya pobre respuesta, es más probable que haya leucotriquia, o sea, ya no hay melanocito en el folículo piloso, y solamente depende de la repigmentación de la periférica. Miren esta imagen, ahora acá se ve mejor los vellos, ¿eh? Ustedes lo pueden ver ahí, los vellitos oscuros. Entonces, y miren, donde sale el vellito, ven el puntero, donde sale el vellito, ¿no? Ya hay piel pigmentada. Entonces, ese melanocito está pigmentando, estás estimulando con el tratamiento, ¿no? Para que empiece, ¿cómo se llama?, a producir la repigmentación. Esa es la repigmentación central. Y ahí se nota, ¿no? Y lo que vemos ahí en esta imagen, por lo menos en esta, no estoy viendo leucotrica, no veo un vello blanco. Si veo un vello blanco, un grupo de vellos blancos, entonces la respuesta va a ser pobre en ese lugar, ¿no? Entonces ya aprendieron cómo es la repigmentación. Esta es la famosa cabina de fototerapia, ¿no? Donde tú agarras y te entras, ¿no? Solamente con la ropa interior y un protector ocular, ¿no? Porque recuerden, es luz ultravioleta, ¿no? Y tienen un software que te programan dependiendo mucho de cuánto tiempo tienes que estar ahí, depende mucho de la magnitud de tu problema, ¿no? Miren, aún la fototerapia no es el tratamiento, el mejor tratamiento, ¿no? Es un tratamiento, ayuda bastante, pero es un tratamiento, o sea, dentro del arsenal que tenemos, ¿no? Hay pacientes que vienen referidos, sobre todo, que están muy ilusionados con la fototerapia, entonces, y los refieren, le dicen, señor, doctor, señor paciente, dígale al dermatólogo que lo refiera a Lima, ¿no? Para que le den su fototerapia. Entonces, hay que conocer, ¿eh? Fototerapia, las sesiones son 3 veces por semana, por muchos meses, inclusive de 1 a 2 años, depende del protocolo que maneje el hospital. Entonces yo me pregunto, miren, vamos con Chiclayo, bueno, ahorita estamos en cuarentena, pero cuando no estuvimos en cuarentena, si vamos por vía terrestre, salimos en la noche de Chiclayo, llegamos en la mañana a Lima. O sea, salimos un domingo en la noche, llegamos el lunes en la mañana. El lunes en la mañana o el lunes en la tarde, nuestra sesión de fototerapia. Y nuestra siguiente sesión nos tocaría el miércoles, ¿no? Entonces tendríamos que en la noche del lunes volver a regresar a Chiclayo para llegar el martes en la mañana. Y el martes en la noche, vuelta a salir para llegar el miércoles en la mañana. O sea, no hay forma. No hay forma. O sea, no es práctico, ¿no? Ni siquiera por avión. Imagínate, son 3 vuelos por semana, por 2 son 6 vuelos por semana, por 4, ¿cuántos vuelos son? ¿No? ¿Te das cuenta? O sea, entonces, por eso es que normalmente, si tenemos pacientes con vitiligo, ¿no? Vulgar o vitiligo, digamos, que tienen más del 20% de superficie cutánea comprometida, no es práctico referirlos para fototerapia a Lima. Tendríamos que tener la máquina en el mismo Chiclayo, ¿no? Entonces ya saben el porqué, ¿no? No es que me hacen una fototerapia al mes, ¿no? De repente, a veces, si no conoces, tú vas a pensar, ya, le darán una sesión. Bueno, si se fuera una sola sesión al mes sería excelente, ¿no? Te refieren, vas un mes y regresas y ya está, hasta el siguiente mes, ¿no? Pero no, son 3 sesiones por semana. Muy bien, entonces miren, póngase que tenemos la máquina de fototerapia, ¿no? Y nuestro paciente califica para la máquina y le ingresamos al protocolo de tratamiento. Tenemos el punto de corte es 3 meses. Tenemos 3 meses para ver una respuesta. Le evaluamos, ¿ya? Le evaluamos al paciente, ¿no? Si a los 3 meses, miren, a los 3 meses el paciente no responde, ¿no? El paciente sale del protocolo, ¿no? No se le da más tiempo, ¿ya? Si el paciente responde, ya si el paciente responde a los 3 meses, ¿no? Se le da 3 meses más, o sea, se le vuelve a evaluar a los 6 meses. Al 6º mes, en fototerapia, se espera que tenga más del 25% de repigmentación. Si tiene menos de ese porcentaje, sale de protocolo, ¿no? Muy bien. Entonces, y si, doctor, llegó a los 6 meses, tiene 25, sigue en tratamiento. ¿Y cuánto es el tiempo? 1 o 2 años, ¿ya? Entonces, máximo 2 años, dale 2 años, no más de 2 años, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué no deberíamos usar fototerapia más de 2 años? ¿No? ¿Saben por qué? Porque sigue siendo luz ultravioleta. Y cuando hagamos carcinomas, ¿no? Vasocelulares, pinocelulares, melanomas, ¿no? Cuando le salen de ahí, la doctora habla de catatosis actínica, entonces soluciones precancerosas,
Luz ultravioleta tarde o temprano te va a pasar la factura. ¿Ya? Entonces, miren las contraindicaciones. Miren las contraindicaciones. Si tú tienes lupus, es una dermatosis fotosensible, o sea, lupus es fotosensibilidad, dermatomiositis, enfermedad de tejido conectivo, dermatosis premaligna, ¿cuál es? Queratosis actínica, ¿no? Fotodaño, mucha radiación, ¿no? Mucha radiación ultravioleta en toda tu vida y eso te ha llevado a consecuencias, ciertas signologías que vas a tener en la piel, tienes fotodaño, fotoenvejecimiento. Antecedente de cáncer cutáneo, ¿no? Antecedente de carcinoma celular, espino celular, melanoma, ¿no? Exposición a arsénico, exposición previa a radiación ionizante, ¿no? A radioterapia. Entonces, no calificas. Acá también dice terapia inmunosupresora, no calificas. O sea, no todos califican para fototerapia. No todos van a calificar para fototerapia. Y desde que tienes el antecedente carcinoma, no calificas. Entonces, si uno empieza a analizar todo esto, doctor, entonces, ¿qué significa? Que los adultos mayores, no, los adultos mayores no califican, porque ya tienen fotodaño, ¿no? La gran mayoría de ellos tiene fotodaño. Y la gran mayoría, por lo menos acá en el norte, un buen grupito tiene ya lesiones premalignas. ¿Ah? Cuando empezamos a evaluar a los pacientes mayores, les encontramos por ahí queratosis actínica. De repente, una, dos, y hay unos que tienen múltiples queratosis actínicas, ¿no? Coleccionan queratosis actínica. Entonces, por lo general es un paciente adulto joven o adulto de mediana edad, ¿no? ¿Qué califica que no tenga ninguna contraindicación que ustedes están observando ahí? Pero aún así, como les digo, hay un límite. No le puedo dar pues 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9, 10 años, porque recuerden que cuando más tiempo lo someta a luz ultravioleta, A o B, ¿no? Su posibilidad de desarrollar cáncer a futuro, ¿no? Es proporcional, ¿ah? A cuanto más tiempo, más posibilidad de desarrollar cáncer a futuro. Son cosas entonces que tenemos que tener en cuenta. Muy bien, ahora si salimos de vitiligo, ¿no? Y vamos a acelerar un poquito ya porque ya estamos, creo que nos hemos excedido en vitiligo. Acá es más trote, ¿ya? Piebaldismo, ¿ya? Piebaldismo, muy bien. Piebaldismo, se parece mucho a vitiligo, ¿lo ven? Se parece mucho a vitiligo, pero hay cosas diferentes con vitiligo. Es autosómico dominante. ¿Qué es autosómico dominante? Uno de los padres tiene la enfermedad. Ustedes ven acá, papá, piebaldismo, hijo, piebaldismo. Miren el patrón de distribución, por eso ustedes les llama patrón de distribución. Miren el patrón, ¿ah? Miren el cabello, miren la barba. Ah, tiene un patrón, que ahorita vamos a ver. Miren el tórax, miren el abdomen, grábenselo, ¿no? Es una genodermatosis autosómica dominante. Hay una mutación genética en el cromosoma 4, en el brazo pequeño, posición 12, ¿no? Entonces, esta mutación, ¿no? De este protoncogen KIT hace de que, recuerden, ¿ah? El melanoblasto se precursor del melanocito, ¿ya? Entonces, va a haber una anomalía, dice que afecta la migración. El melanoblasto se transforma en melanocito y el melanocito migra y se ubica en la capa basal, ¿no? Y llega, ¿no? En el piebaldismo hubo una alteración de la diferenciación y de la migración, ¿no? Entonces, te quedas como un melanoblasto y si transformas en melanocito, no llegas. Entonces, como no llega a la capa basal, hay ausencia de melanocito en esa región. Por lo tanto, en esa zona no hay color, ¿no? Porque ya saben, el melanocito es el que produce la melanina y es el que transfiere la melanina a los queratinocitos. Entonces, no hay color. Entonces, se confunde mucho con vitiligo. Entonces, ese es el objetivo de conocer piebaldismo, porque se confunde, porque si no te lo enseñan, vas a ver un piebaldismo, lo vas a referir, lo vas a interconsultar, o lo puedes tratar como vitiligo cuando no tiene ningún sentido, porque esto es una genodermatosis, ¿ya? Entonces, la genodermatosis es dermatosis de origen genético. La gran mayoría, por lo menos, no hay forma cómo regresarlos a la normalidad, ¿no? Es el daño genético. Entonces tenemos melanocitos, por este problema, de este defecto, tenemos melanocitos ausentes, no hay melanocitos en la capa basal. Cualquier raza, cualquier sexo está afectado. Prevalencia como está acá, 1 en 40.000, ¿no? Avanzamos rápidamente, vamos a avanzar un poquito más rápido. Miren lo que tiene, es el patrón de distribución clásico, en el centro, región frontal, ¿no? Frontal, ¿no? Acá tiene poliosis, esto se llama poliosis, ustedes ya lo saben, cabello blanco, poliosis. Miren esta forma, puede ser triangular, puede ser romboidal. Lo que vemos en este niño en la zona frontal, vemos, aparentemente simulan repigmentación, pero no es repigmentación, es piel normal. Está simulando. ¿Ya? No es que sea esto vitiligo. Si uno lo ve y no lo conoce, doctor, esto es un vitiligo, está repigmentado. No, es así. Lo que pasa es que donde vemos color, en la zona es que el melanocito ahí sí llegó. Y en el resto de lugares no llegó, ya saben, no llegó, ¿no? Entonces, el vitiligo es una enfermedad, una dermatosis, ¿no? Del melanocito y el piebaldismo también del melanocito. En el caso del vitiligo es adquirido. El melanocito llegó, pero murió. Aquí el melanocito nunca llegó. Ausencia de melanocito. En la histopatología, en ambos encontramos ausencia de melanocito, ¿no? Entonces, miren, triangular, romboidal y compromiso, ¿no?
de las cejas, miren, tercio interno, ¿no? O mitad interna de las cejas. Miren el patrón de distribución. Miren esta gráfica, miren el patrón. Ahora regresamos a la primera diapositiva. Miren el patrón, ¿ah? Miren acá, ¿ah? Miren la parte central del cuerpo. ¿Lo ven? Tórax, abdomen y, ¿cómo se llama? La parte media de las extremidades superiores y miren abajo la parte media de las extremidades inferiores. Entonces, la lesión es la misma, es una mácula crómica. O sea, si tú no conoces piebaldismo, lo miras y, este es un vitiligo. ¿No? ¿Y cuál es la diferencia? Porque este es congénito. O sea, cuando te entregan a tu bebé, te lo entregan con piebaldismo. ¿Sí? Te traen un bebito con sus máculas acrómicas, así, con ese patrón de distribución clásico. Entonces tú ya sabes que es piebaldismo. Pues. Entonces, ¿qué significa? Tratamiento, como dice acá, ningún tratamiento, no hay tratamiento. O sea, acá no vamos a usar fototerapia, clobetasol, no tiene ningún sentido. ¿No? ¿Qué podríamos dar con estos pacientes? Recuerden que el melanocito produce melanina y la melanina protege el núcleo del queratinocito. Eso es primera clase. Entonces, la melanina se pone por encima, ¿no? Justo para absorber la luz ultravioleta. Se pone como si estuviera protegiendo el núcleo del queratinocito. Porque si la luz ultravioleta produce un cambio en el código genético de ese queratinocito, se puede transformar en una célula neoplásica. Entonces, es como si fuera un paraguas en la melanina, ¿no? Como una sombrilla, ¿no? Protege el núcleo, ese es el objetivo de la melanina. Entonces, lo que sí podríamos dar en estos pacientes es bloqueadores, fotoprotectores, ¿no? Porque esta piel, esta zona sin color, sin melanina, igual que en el vitiligo, igual sucede en el piebaldismo, igual sucede ahorita que vamos a ver los albinos, pues simplemente están, ¿cómo se llama?, más expuestos a fotodaño, excesivo fotodaño por luz ultravioleta, o sea, tienes más posibilidades de desarrollar un carcinoma, vaso, espino, melanoma, etcétera, en esas zonas donde no hay melanina. Entonces, por lo tanto, lo que sí vale es usar al paciente, hacerle educación, ¿no? De medidas de fotoprotección y que use bloqueador de por vida. Entonces, vitiligo tiene que usar bloqueador, no se puede exponer al sol así nomás, ¿no? Piebaldismo tiene que usar bloqueador. Aquí vemos, autosómico dominante, madre e hija. Esta paciente, miren la zona frontal, sí no tiene la mácula romboidal o triangular, pero por el tipo de piel que tiene, a veces tú dudas, ¿no? Imagínate, lo mismo sucede con los vitiligos, entonces tienes que usar tu lámpara de Wood, ¿no? Muy bien, avanzamos. Vamos a pasar al albinismo, que supuesto le vamos a un poquito a trotar ahorita, ¿ya? Vamos a tratar de, porque ya estamos, creo, nos queda 30 minutos, vamos a avanzar. Entonces, miren, en el caso del albinismo, también es congénito, ¿sí? Recordemos otra vez, vitiligo es adquirido, piebaldismo es congénito, albinismo es congénito. Otra vez, miren, niño, otra especie, perrito. Entonces, albinismo no solamente afecta a nuestra especie, igual que el vitiligo, también afecta a otras especies. Y lo que ustedes ven, lo que tienen los ojos, eso, ¿no? Lentes oscuros, ¿no? Igualito el perrito, ¿no? No es por una monada. ¿Por qué? Porque este albinismo que estamos viendo acá es el albinismo oculocutáneo. Entonces, ¿qué significa? Que tiene manifestaciones cutáneas y oftalmológicas. ¿Ya? Tiene signología cutánea y oftalmológica. Ese clásico albinismo oculocutáneo. ¿Ya? Los albinos oculocutáneos no resisten ver directamente la luz, ¿no? Es una dermatosis autosómica recesiva. Miren, piebaldismo es autosómico dominante. Albinismo es autosómico recesivo. ¿Existe melanocito en la capa basal? Sí existe. ¿Cuál es el problema? La enzima tirosinasa. Estamos. Entonces le dije que las máculas acrómicas pueden suceder o porque hay ausencia de melanocito, en el vitiligo murió, en el piebaldismo nunca llegó, en el albinismo, doctor, sí llegó, pero el problema está en que con la tirosinasa. El problema es la tirosinasa. Y la tirosinasa es fundamental para la producción de melanina. Entonces, tiene un defecto genético, una mutación. Ahorita vamos a ver, ¿no? Los genes rápidamente y los cromosomas. Y una mutación que hace de que tenga cero producción de tirosinasa o que tenga escasa producción de tirosinasa. Depende mucho de la alteración de la mutación. Presenta al nacer, igual que piebaldismo. Naces con piebaldismo, naces con albinismo. Estamos. Naces con piebaldismo, naces con albinismo. O sea, te entregan un bebé albino. ¿Ya? Hay melanocito, el problema es la tirosina. Manifestaciones oculares, nistagmo, ¿sí? Estrabismo, ojo perezoso, se llama ambliopía, fotofobia, miopía. Son miopes, no ven bien, la agudeza visual está reducida, ¿no? Cuando más clara tu piel, cuando más blanco tu cabello,
La agudeza visual está reducida, está más comprometido. Existen tipos de albinos. No vamos a demorar mucho en esto, simplemente decirles resumidamente, miren, acá está aminoácido, tirosina, miren la tirosinasa, ¿no? Que está en varios tramos, ¿no? Y es necesaria para la formación de eumelanina, ya saben, nosotros somos eumelanina y eumelanina, ¿no? Para aquellos que tienen el cabello rojizo, ¿no? El cabello amarillo, ¿no? Miren en estas dos imágenes, es un club, arriba la imagen, es un club de albinos, y van a ver que aún entre los albinos hay diferencias. Algunos tienen el pelo más blanco, más plateado, y algunos de estos albinos tienen coloración en el cabello, ¿no? O cierto pigmento en la piel, muy ligero, pero lo tiene. Entonces, hay tipos de albinos, no es un solo tipo, es otro concepto que tengo que tener. Existen 4 tipos de albinismo. Fuera de los 2 grandes grupos, albinismo oculocutáneos, albinismos oculares, los oculocutáneos son 4. Entonces, miren, los oculocutáneos, ¿no? Ahí te lo vamos a ver, avanzamos rápidamente. Miren estos hermanitos. Estos son, ¿cómo se llama? Albinismo oculocutáneo tipo 2, o OCA2 le dicen a este, tipo 2, que es más frecuente en población africana, ¿no? Ahí vienen los rasgos que tienen estos 3 niños, son hermanitos. Miren abajo, 400 genes importantes para la pigmentación, 1.7% de toda nuestra genética. Y de esos 400 genes, 18 genes están asociados al albinismo. Albinismo es una cosa bastante compleja, el 0.07% de nuestra genética. Miren acá, ¿no? Entonces, no es, entender albinismo es una cuestión bastante compleja, ¿ya? Bueno, fuera que un solo cromosoma estuviera comprometido, un gen más estuviera mutado, no es así. Miren los cromosomas, ¿ah? Cromosoma 11, 15, 9, 5, 10, 1, o sea, perdón, cromosoma X, ¿no? 1, 10, 5. Entonces, miren los cromosomas que pueden estar involucrados en el albinismo, ¿no? Entonces, miren los genes, gen TIR, gen OCA2, ¿no? Miren los albinos, acá está. Albinismo oculocutáneo tipo 1, albinismo oculocutáneo tipo 2, tipo 3, tipo 4. Acá está miren, cromosoma X, ¿no? En este gen defectuoso, es el albinismo ocular. Y doctor, ese que está con CHS, ese es Shigekigashi, ¿ya? Y ese HP, ese es Hermaki-Putla. Entonces, albinismo es todo un mundo. Acá nos podríamos demorar 1 hora de albinismo, solamente conversando de albinismo y eso, ¿no? Entonces, pero no nos quedamos, no, el tiempo es corto, entonces tenemos que ir avanzando. Vamos a sacar solamente los conceptos, digamos, más importantes, ¿no? Y lo que me va a ayudar a saber por lo menos algo de albinismo. Ya ustedes en casa, si están interesados en el tema, van a ampliar sus conocimientos. Miren, solamente en albinismo oculocutáneo tipo 1 existen 296 mutaciones. Miren lo complejo que puede ser a nivel genético. Entonces alguien me dice, doctor, ¿entonces puede haber más de un tipo de albinismo oculocutáneo tipo 1? Sí. Genéticamente sí. Pero todo, en fenotipo, no, en fenotipo ya no se diferencia. Porque todos los oculocutáneos tipo 1 se ven igualitos. ¿Ah? Entonces, tú quieres saber qué tipo de mutación, ya esas cosas finas, ya estudio genético. Miren abajo, más de 700 mutaciones conocidas asociadas al albinismo. Es todo un mundo albinismo, ¿no? Entonces miren acá están los genes involucrados y aquí. En este cuadrito rápidamente, miren, albinismo oculocutáneo tipo 1 y encima se subdivide en 1A, 1B. El tipo 2, el tipo 3, el tipo 4. El que está en rojo, porque uno se pregunta, doctor, ¿y cuál es el más frecuente? Bueno, depende, según las estadísticas, el tipo 2, ¿no? 1 en 36.000. Después el tipo 1 es 1 en 40.000. El tipo 3 es raro, ¿no? El tipo 4, mucho más raro todavía, ¿no? Avanzamos, ¿ya? En este cuadrito, ¿qué tenemos que ver? Acá tiene que ver la parte fenotípica, o sea, el genotipo es una cosa, el fenotipo es la expresión del genotipo, ¿no? Entonces, ¿cómo me veo en la parte externa? Ese es el fenotipo. Entonces, en los tipo 1A es el cabello blanco, blanco plateado, como ese niñito que vimos con el Schnauzer, pues ese es el tipo 1A, blanco plateado, la piel muy, muy clara, casi nada de pigmento, no se broncea, se puede enrojecer, todo lo que tú quieras, eritematoso, pero no se broncea, y la agudeza visual está bastante comprometida, 20 sobre 200, la verdad es que ven casi nada. El 1B ya tiene un poquito más de color, pero miren ahorita la agudeza visual, ya es 20 sobre 100. O sea, cuando más color tiene el albino, ¿no? Cuando más pigmento tiene el albino, de por sí no tiene poco pigmento, ya su agudeza visual mejora, ¿no? Entonces, miren el tipo 2, que son esos 3 hermanitos, ¿no? De esa característica que hemos visto, ¿no? Que son africanos, estos 3 hermanitos. Miren, estos hermanitos ya tienen el cabello pigmentado, ¿no? ¿La has visto? Un poquito castaño, ¿no? Ya la piel tiene un poquito más de color. Entonces, esos son tipo 2, ¿no? Tipo 2. Y el tipo 3 es un pelirrojo. Es un poquito parecido al tipo 2, pero el cabello es rojizo, ¿no?
Entonces es un cabello rojo, esa es la característica del albino tipo 3. Y el tipo 4 se parece al tipo 2. No hay, clínicamente, fenotípicamente, es bien difícil diferenciarlos, casi imposible diferenciarlos. La única forma es estudio genético. Entonces, la gran mayoría de albinos, ¿no? Si tú entras con las posibilidades, estudio genético, ya para tipificarlo bien en qué grupo está. El clásico albino es el tipo 1A, el que ustedes ven acá, este muchacho con los ojos que dicen, ¿no? Esos iris de esa coloración que tiene son iris que se ve prácticamente como si fueran transparentes. Entonces tienen ese aspecto, dan ese aspecto medio rojizo, como algunos dicen ojo de conejo, ¿no? A eso le llaman algunos ojo de conejo, ¿no? Entonces es el tipo 1A clásico, 1A clásico, óculo cutáneo 1A clásico. Esta niña también tiene el cabello, ¿no? Blanco, ¿no? Pero ya tiene un poco de color, ¿ya? Recordemos que el iris puede, en los albinos puede variar. El clásico es el rojizo, pero puede haber tonalidades, verdosas, celestes, puede variar. Acá también vienen otro grupo de albinos, ¿no? Entonces, miren la tonalidad va cambiando, ¿no? Avanzamos. Miren, acá está. Este es un cuadro resumen. El tipo 1, el primer niñito, es el tipo 1 clásico, ¿no? Acá los hermanitos que ustedes ya vieron, los tipo 2, ¿cómo se llama? El pelirrojo, el cabello rojizo, el tipo 3, y el tipo 4 que se parece mucho al tipo 2, que hay que diferenciarlo solamente con estudio genético. Acá están los oculares, ¿ya? Los albinismos oculares también, están los albinismos oculares, ¿no? Entonces, de repente, en el muchacho que vemos abajo de piel clara, con los lentes, ¿no? Lentes y piel clara, de repente no nos va a llamar la atención ese tipo, ¿no? Uno le ve el iris, ¿no? Y dice, no, no creo que sea un albino, ¿no? Y tiene sus lentes porque tiene disminución de agudeza visual, recuerden, es un ocular. Pero miren al otro muchacho, miren ese tono de piel. Es obvio que ese tono de piel no va con ese color de iris, ¿no? Ahí sí nos llama la atención, ¿no? Así son los albinos oculares. Estos son ya los Hermansky-Pudlak, ¿no? Entonces, Hermansky-Pudlak es todo un temón, ¿no? Un temón increíble. Es simplemente sufrir de albinismo, ¿no? Pero es un albinismo asociado a otro tipo de desórdenes, ¿no? Como dice acá, enfermedades hemorrágicas, alteración de estructura de la plaqueta, fibrosis pulmonar, miren, colitis granulomatosa, enfermedad renal, ¿no? Y así, ¿no? Entonces ya son un poquito más complejo este grupo de albinos, ¿no? Entonces, el mensaje, lo que tenemos que llevarnos es que el paciente albino, ¿no? Tiene que ser, no existe un tratamiento, pues una genodermatosis, una enfermedad de un trastorno genético, no existe un tratamiento específico, igual que el pievalismo, pero el diagnóstico es obvio que tiene que ser precoz, oportuno. ¿Por qué? Porque tenemos que dar tratamiento dermatológico, porque estos niños de temprana edad tienen que usar bloqueadores, cuidarse del sol. Recuerden que ellos tienen mayores posibilidades de desarrollar cáncer cutáneo, ¿ya? Entonces, y también, y ya saben que tienen compromiso ocular, tienen ambliopía, miopía, ¿no? Entonces, astigmatismo. Entonces, tienen que también tener evaluación oftalmológica, tratamiento oftalmológico, utilizar los correctores necesarios, ¿no? Entonces, si tenemos un pequeñito albino, ¿no? De repente un menor de 1 año, pues hay que empezar a educar a la madre, ¿no? A los niños pequeños ya tendría que pasar, a determinada edad, 2, 3 años, tendría que pasar con el oftalmólogo, de repente antes, de repente los trastornos que tenga. Pero necesito una evaluación dermatológica oftalmológica, es bloqueador de por vida. Ese es el mensaje que les llevo a ustedes, ¿no? Cómo tiene que ser manejado. Y cuando ya son adultos grandes, pues hay que hacer constante evaluación para descartar cualquier problema, digamos, sobre todo de cáncer, ¿eh? Cáncer, no melanoma y melanoma. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente rápidamente. Creo que por el tiempo estamos muy, muy ajustados. Vamos a compartir, ¿cómo se llama? Dejar de compartir esta y vamos a compartir la segunda clase, ¿ya? Vamos a hacer rápidamente, vamos a hacer un resumen. ¿Dónde estás? Ya, de la segunda, ¿no? A ver, me confirma por el chat si es que sí se ve, ¿no? Sí, me confirma por el chat si está bien en la última parte ya de la clase. Muy bien, sí, muy bien. Seguimos entonces, seguimos. Estamos en una maratón ya de trastornos pigmentarios. Muy bien, muchachos. Ya sabemos qué son las hipopigmentadas, ¿no? Ahora vamos a hablar de las hiper. Este es más corto, lo hacemos de repente en 15 minutos. Hiperpigmentadas. Esta es la que más consultan las mujeres, ¿no? Adultas, jóvenes y adultas de mediana edad. ¿Ya? De 10 pacientes que ustedes tengan por esto, tengan por seguro que 8 o 9 son mujeres. Y solamente 1 o 2 son varones. O sea, es más frecuente en mujeres. ¿Ya? Entonces, la lesión elemental, mácula. Pero es una mácula que no es hipocrómica o acrómica, es hipercrómica, hiperpigmentada. Entonces, melanosis facial, otros nombres, melasma, cloasma, melanosis facial, ¿no? Entonces, área afectada, fundamentalmente rostro. Esa es la característica del melanosis. Y como ustedes ven en la imagen, mujer, ¿no?
y cuando ya son adultas. Esto no sucede cuando son adolescentes o niños, sino cuando ya son adultas. Sobre todo después de los 25 años, es bastante frecuente verlas, ¿no? Visitando los consultorios de dermatología. Y también puede acudir con ustedes, ¿ah? Es más probable que acuda primero con ustedes como médicos generales cuando sean serumistas y tiene que conocer esto. Entonces, miren, el paciente siempre a veces va con ideas preconcebidas, ¿no? Los pacientes hay mucho mito en la medicina y en dermatología existe mucho mito, ¿no? Entonces, usted tiene que conocer esto. Entonces, miren, el paciente le va a decir, doctor, yo tengo manchas, tengo problemas del hígado. Olvídense de eso, eso es un mito. Ese es un mito. Alguna vez, menos mal que nunca más se volvió a repetir, alguien solicitó perfil hepático por este problema. No lo hagan. ¿Ya? Entonces, ustedes estudian no solamente para el examen, ¿ya? Ustedes no solamente estudian para el examen, estudian para que eso le va a servir inclusive cuando ya sean médicos generales o cuando sean de otra especialidad. Esta es su base. Entonces, miren, no tiene nada que ver con el hígado. Esto solamente es un problema dermatológico, es un problema del melanocito. Es una enfermedad de melanocito, como lo es vitiligo, como lo es pivaldismo, como lo es albinismo. Esta es una enfermedad de melanocito. Sino que acá el asunto, el trastorno es diferente. Este melanocito está genéticamente programado para producir más pigmento de lo normal. ¿Eh? Entonces, porque no cualquiera se mancha, no cualquiera hace melanosis. Si bien es cierto, les he puesto abajo, ¿no? Y ustedes cuando lean melanosis y melasma le va a decir que uno de los factores, ¿cómo se llama? Gatillantes, es el consumo de anticonceptivos orales, el asunto de la exposición al sol, el embarazo, la gestación, algunos fármacos, algunos trastornos hormonales. Ustedes lo van a leer, yo les invito a que revísenlo. Entonces va a estar ahí que con problemas de tiroides, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo le digo, ¿cuántas mujeres toman anticonceptivos orales y no se manchan? Hay mujeres que gestan, se embarazan, algunas se manchan, pero hay un grupo más grande que no se mancha. Hay mujeres que tienen problemas hormonales y no se manchan, y hay otras que sí se manchan. Entonces, y hay mujeres que se van a la playa, se broncean, están full bronceadas, pero no les sale esto en la cara. Y porque a esta señorita sí le sale, y a la otra que le gusta estar en Pimentel, no le sale. Está totalmente bronceada, homogénea y pareja, ella no. Porque esto es genética, ¿ya? Esto ya está determinado. El melasma es genético, o sea, el melanocito está programado. Por eso es que hay mucho antecedente familiar. Cuando usted tenga una paciente femenina así, le viene con estas manchetas en la cara, le preguntan, ¿tienen su mamá y su hermana y su tía? Pregunten por la familia. Y sí van a encontrar, quizás no en todos los casos, pero sí en un grupo considerable que sí hay antecedentes familiares, ¿no? Entonces, está programado el melanocito, ¿no? Entonces, muchas veces damos tratamiento. El tratamiento es, ustedes te van a ver el tratamiento, usamos despigmentantes, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Le damos despigmentantes y rápidamente recae, ¿no? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque esto es crónico, tiende a la cronicidad. A veces en algún momento algunos pacientes se autolimitan y mejoran bastante, ¿no? Pero tiende a la cronicidad. Una vez suspendido el tratamiento rápidamente recae. Es como dicen, más frecuente en fototipos piel oscura, ¿no? Fototipos 4, 5, 6, ¿no? Mire con el tratamiento despigmentante, el antes y el después. Totalmente no ha desaparecido, pero se ha aclarado bastante, ¿no? Desde el antes y después. Ahí estamos al tratamiento. Miren, hay patrones. Patrón centrofacial, ¿ven? Patrón malar y patrón periférico mandibular. A ese le llama periférico mandibular. La señorita que está abajo en la imagen, esa es centrofacial, que es una de las más comunes, está junto con malar, ¿no? Son centrofaciales. Así nos llegan a la consulta, centrofaciales. La Amparaboot, ya les mencioné, ayuda en vitiligo, también ayuda en melasma, ¿no? Sobre todo para definir si es superficial el pigmento profundo. O sea, si solamente es epidérmico, o el pigmento está abajo, la melanina está en la dermis. Si es epidérmico, más fácil. Si es dérmico, más difícil. Diagnóstico diferencial de Nebus de Hori. Es un tipo de melanocitosis dérmica. Nebus de Ota en la carota, trigeminal, cara, ¿no? Ustedes creo que van a hacer tumores veninos, no sé si lo harán en Nebus. Nebus de Ota en la carota, es una melanocitosis dérmica. ¿De acuerdo? Nebus de Ito en el bracito, ¿no? Apremio clavicular. Nebus de Becker, que es un amartoma. Entonces son diagnósticos diferenciales. Hay que saber, porque no es que le esté metiendo despigmentante a un Nebus de Hori, Nebus de Ota, Nebus de Becker, y eso no va a mejorar. Muy bien, acá tenemos las pacientes, frontal y perfil, ¿no? Usamos despigmentantes. ¿Cuál es el despigmentante más conocido para el manejo de melasma? Hidroquinona, ¿ya? Cólico, arbutina, celaico, tetinoína, sí, también, pero acá el gol estándar es hidroquinona. El problema con hidroquinona es que tiene mucho
rápidamente recaen los pacientes, tiene mucho efecto rebote, ¿no? Entonces, por eso algunos colegas usan más COI, ibutina, celaico, tetinoína, ¿no? Glicólico, ¿no? Tranexámico, actualmente está de moda, tranexámico tópico, tranexámico oral, pero miren, la base de tratamiento, ¿no? En este tipo ya saben que es un paciente que su melanocito, como se produce mucho pigmento, ¿no? Entonces, la única forma, quizás en el futuro, como dijo alguien en un congreso, es resetearlo, ¿no? Es como cuando tu máquina se cuelga y no hace lo que tú quieres, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Lo reseteo, puedo todo, lo reinicio mi máquina. Entonces, eso creo que sería el tratamiento, ¿no? Tendríamos que resetear al melanocito, ¿no? Pues hasta que no tengamos ese tratamiento, ese medicamento para resetearlo, les digo que la verdad es que la gran mayoría recae. Entonces, pero si el paciente se cuida, y la base del tratamiento no es difícil, ¿eh? Es bloqueador, cuidarse, no exponerse del sol en horas puntas, 10 de la mañana y 4 de la tarde, visto el sol, ¿no? Full bloqueador, ¿no? Dentro y fuera de la casa. Dice, doctor, pero si yo estoy dentro, ¿cómo? Pero dentro de tu casa hay ventanas, hay un patio, entra la luz. Entonces, un paciente que tiene melasma y melanosis dentro o fuera de la casa usa bloqueador. En este momento estoy cerca, por ejemplo, de una ventana, ustedes van a ver la luz, está cayendo la luz todavía de la tarde ahí. Entonces está estimulando los melanocitos que tengo en la piel de la cara. Pero como yo no tengo genética para melasma, y bueno, también soy varón, tengo menos posibilidades, entonces obvio que no voy a desarrollar el problema. Pero si fuera todo lo contrario, si fuera esta paciente, el hecho de más de estar cerca de la ventana, ya está actuando la luz y no tengo bloqueador, pues eso va a estimular a mis melanocitos. Entonces, dentro o fuera de la casa, dentro o fuera del trabajo, el paciente usa bloqueador, al margen del despigmentante que tenga que usar. La melanosis facial es una dermatosis de índole benigna y estética, ¿no? Estética. Acá no hay malignidad, es estético, ¿no? Pero el paciente, ya recuerden, actualmente no solamente cuestiones clínicas consultan en dermatología, sino también cuestiones estéticas. Acá vemos la paciente, me es una morena, ¿no? Acá tenemos otra paciente, ¿no? Pieles oscuras, fototipos 4, ¿no? Pero miren abajo. Si bien es cierto, es raro en los fototipos 1, 2 y 3, el 1 creo que es imposible, pero miren el fototipo de abajo. Es una paciente fototipo 2. ¿Le ven el cabello rubio? Sí, le ven el cabello rubio en la parte inferior. Es una paciente fototipo 2, pero tiene melasma o melanosis facial, lo tiene. Es raro, pero puede presentarse. Recuerden que ahorita Europa está está haciendo mestizaje, ¿no? Entonces ya podemos encontrar en algunas europeas este tipo de problemas, ¿no? Ahora, es obvio que ellas, cuando más clara la piel, también la respuesta es mucho mejor. Eso sí les digo. Si ustedes la ven el antes y el después de esta señorita, la de abajo, ¿no? Entonces la respuesta es mucho mejor que la paciente morena, que en la parte superior. Rápidamente, léntigo, señores. ¿Qué tenemos que hablar de léntigo? ¿Ya? Nos quedan 15 minutos. Léntigo, lenteja. Le dicen léntigo por la morfología que tiene. Es una cosa redondita, circular, como una lenteja, le dicen. Entonces, los léntigos de por sí, son máculas, la lesión elemental es mácula, ¿no? Son lesiones, perdón, son dermatosis de índole benigna. O sea, no es relevante su tratamiento. O sea, no estoy apurado en desaparecerlas. Pero ¿cuál es el asunto con léntigos? ¿No? Porque hay dos grandes grupos. Los léntigos de los jóvenes, los que ven en la parte de arriba ven una paciente con sus lesiones de léntigo, no hay arruga. Y miren abajo a la señora, si tiene arrugas, es una persona mayor, una persona geronte. Entonces, tenemos una persona joven, una persona geronte. Es obvio que son dos tipos de léntigo distintos. Este es el léntigo simple o léntigo juvenil. Y el de abajo es el léntigo solar. El léntigo solar es marcador de fotodaño. Cuando más léntigos solares tenga, más fotodaño. Y ya saben que usted que fotodaño va, recuerden, carcinomas, cáncer no melanoma, entonces, y melanomas. Entonces eso hay que tener cuidado. O sea, entonces ustedes, yo estoy seguro que ustedes tienen en su familia gente mayor, ¿no? La abuela, de repente una tía abuela por ahí, ¿no? Y le van a ver estos léntigos, ¿no? Entonces, en los mayores se llama léntigo solar y en los jóvenes léntigo juvenil o léntigo simple. De por sí, la verdad es que no mete tratamiento. Los léntigos juveniles normalmente simples son más frecuentes en las pieles mucho más claras, ¿no? Entonces, vamos a poner primero con léntigos simples. Miren acá la imagen, léntigos chiquitos, pueden ser en poco número, pueden ser múltiples. Histopatológicamente lo ven abajo, vemos la epidermis, vemos abajo la dermis. Lo que vamos a ver en la epidermis en los léntigos simples juveniles, igual también se ven los léntigos solares, ¿no? Es ¿cómo se llama? Aumento de la pigmentación, eso se llama hiperpigmentación en la capa basal. Eso es lo que ustedes están viendo, ven melanina ahí, ese color marroncito es la melanina en la capa basal. Esto es una coloración hematoxilina eosina. Y vamos a ver, y también se ve en la zona del léntigo,
tanto juvenil como el senil, el actínico, el solar, ¿no? O sea, el de joven y el de viejito, se ve también una mayor proliferación de melanocitos, ¿sí? Eso no significa que sean nevos. Los nevos son otra cosa, no confundir con lunares. El lunares es otra cosa. Simplemente un poquito de mayor número de melanocitos, por lo tanto, si hay más melanocitos por ahí, va a haber, ¿cómo se llama?, más melanina, ¿no? Eso lo diferencia, por ejemplo, de las pecas o efélides, porque uno se puede confundir con pecas y efélides. El tamaño promedio no supera los 5 milímetros. Son chiquitas. Miren acá los niñitos, ¿no? Estos son léntigos juveniles, ¿lo ven? En las dos imágenes, tanto este niño como esta adolescente, mujer joven, ¿no? Entonces son léntigos, aparece a temprana edad, en los primeros años. A veces un poquito, eso es lo que lo diferencia, por ejemplo, de pecas. Por ejemplo, este es el Feli de peca, ¿no? Entonces, el Feli de peca está más en lugares donde te cae más la luz del sol, en zonas fotoexpuestas como la cara, ustedes lo ven. Pero léntigo simple no necesariamente está en cara, puede tenerlo un poquito en el cuello, inclusive en zonas no descubiertas como el tórax puede haber algunas lesiones, ¿no? En la histopatología, en este caso, por ejemplo, hay un aumento de la melanina, ¿no?, en la capa basal, pero no hay, el número de los melanocitos es normal, a diferencia de los léntigos, que sí tienen una proliferación de melanocitos. Esa es la diferencia histopatológica, ¿no? Y segundo, de que dependen mucho de la luz del sol, o sea, cuando aparece más en zonas descubiertas, y cuando te expones menos también empiezan a desaparecer, a mejorar, ¿cómo se llaman?, las esferas o pecas. Lo que no más nos importa del léntigo es la lentiginosis, ese compromiso de mucosa de los léntigos, eso es lo que más interesa, ¿no? Entonces, porque ver unos léntigos por ahí aislados, simplemente observación, pero si yo lo veo ya en mucosas, como ven estas imágenes, tengo que pensar en ciertas enfermedades, y una de ellas es Peutz-Jeghers, ¿ya? Cuando hay este tipo de lentiginosis a nivel de mucosa, acá lo están viendo, hay que buscar cómo se llama Peutz-Jeghers, ¿no? Entonces, miren, acá está Peutz-Jeghers, ¿no? Entonces, encontramos estas lesiones, encontramos los pólipos amastomatosos. Estamos. Entonces, estos pacientes tienen mucha incidencia de cáncer gástrico en el nivel de tubo digestivo, ¿no? Y otros tipos más de cáncer. Entonces, ya saben, ¿eh?, cuando veamos así, bien, este varón, este paciente tiene Peutz-Jeghers, ¿no? Y el otro que usa con lentiginosis es leopardo, síndrome Leopard. Leopard es más cardíaco, estamos. Mientras que Peutz-Jeghers es más tubo digestivo, ¿ah? Abdomen, tubo digestivo, Peutz-Jeghers. Y Leopard, para aprenderlo mejor, ¿ah?, más cardíaco, ¿ah? Estamos. Entonces, Leopard comienza acá trastorno autosómico dominante, léntigos, lentiginosis, ecocardiograma anómalo, hipertelorismo ocular, estenosis pulmonar, anomalías genitales, retraso de crecimiento, déficit auditivo. Entonces, y el problema con Leopard, acá está este Leopard, miren esa carita dismórfica, ¿no? Es el problema cardíaco, ¿no? Entonces, si este paciente se va a complicar o puede ver implicado su salud, es por el problema por el trastorno cardíaco, ¿no? En el caso de los Peutz-Jeghers, los cánceres a nivel de tubo digestivo, ¿no?, desde el estómago hasta el final, ¿no? Y los léntigos solares, ustedes ya les había adelantado, son marcadores de fotodaño. Entonces, a más léntigos solares, directamente proporcional, el número de léntigos es directamente proporcional a las posibilidades, o sea, a más léntigos, más posibilidad de desarrollar cáncer, en resumen, ¿no? El tratamiento, la verdad es que no meten ningún tratamiento por una cuestión estética. Si quieren hacer, hay láser, hay pili, o lo que hacemos en el hospital, quimioterapia también, puede destruir esa piel pigmentada. Mancha de café con leche, rápidamente. Mancha de café con leche de por sí, igual que el léntigo, no meta mayor tratamiento, o sea, no tengo por qué eliminarlas, ¿no? Con un láser o con otro tratamiento que tengamos a la mano. Pero lo que me interesa con matcha café con leche es, como igual que en el lentiginosis, es que tenga asociada algunas anomalías, algunos trastornos. Y usted ya lo conoce, ¿no? Ya lo conoce. Vamos rápidamente a pasar. Neurofibromatosis tipo 1, enfermedad de von Reichenhausen. Entonces, cuando me traigan un paciente con matcha café con leche, yo tengo que, porque es obvio que un adulto puede que llegue, pero más me van a traer niños pequeñitos, porque la mamá va a decir, doctor, mire, le encontré unos lunares a mi hijita, no sé si serán algo de qué preocuparse. Y lo que tú tienes que buscar, si tú tuvieras de repente una, dos matcha café con leche, que eso es lo normal, habitual, a veces hay niños que presentan eso, yo tengo una matcha café con leche en el hombro, o sea, no tiene mayor problema, hay mayor relevancia clínica. Pero ¿qué pasa? Miren acá, miren el cuadrito, estos son los criterios para sospechar neurofibromatosis, 6 o más manchas. Si tenemos 6 o más lesiones de mancha café con leche, ¿ah?, mayores de 5 milímetros en prepúberes, mayores de 15 en postpúberes, miren, ya tengo un criterio. Y son 2 de 7. Si le encuentro neurofibromas, 1 más 1, 2, ya está el diagnóstico. Tengo que buscar también efelis en axilas, inglés, también, ¿ah? Glioma nervio óptico, ¿ah? Eso es más con neurólogo, eso lo mandamos a neurología, y si ya tiene 5 o 6 años, yo lo mando a oftalmología. ¿Por qué?
o que le digo al oftalmólogo que le busque nodo de Lisch. Cuando ustedes vayan a oftalmología, pregunten al oftalmólogo, doctor, ¿nos puede enseñar, o si que de repente tienen suerte de ver un paciente, nódulos de Lisch, que son unos amartomas, que aparecen en el iris, ¿no? Y que no aparecen en los primeros, o sea, aparecen más o menos entre el quinto, mejor al sexto año de vida, ya lo puedes referir a oftalmología, para que ellos puedan detectar en su famosa lámpara de hendidura, pues, los famosos nódulos de Lisch, ¿no? Si te dicen que encuentran nódulos de Lisch, más tu mancha café con leche mayor o igual de 6, entonces ya está, pues, los criterios de 7. Y lo otro es que uno de los padres tenga neurofibromatosis, como dice acá, familiar de primer grado. Si el papá o la mamá tiene neurofibromatosis y me trae al niño mancha café con leche, ya tengo los dos criterios ya. Mancha café con leche y el papá con neurofibromatosis. Autosómico dominante, su hijo también va a desarrollar neurofibromatosis, señora. Macun Albright, también es mancha café con leche, pero es más segmentario. Ustedes ven la imagen segmentario, ¿no? Más en sexo femenino. ¿Y qué se acompaña de esto? Miren, endocrinopatía hiperfuncionante y displasia fibrosa poliestótica. Es una triada. Si tienen esa triada, ya es síndrome de Macun Albright. Esta es una Macun Albright, ¿no? Acá tenemos mancha café con leche, neurofibromatosis niño, neurofibromatosis adulto y pues Macun Albright, ¿no? Y crónico Perstan también son máculas, ¿no? Pero son unas máculas grises, grisáceas, ¿no? Entonces, patogenia desconocida, ¿no? Fototipo 4, ¿no? Asintomático total. Aparece mucho en población, en fototipos como los nuestros, ¿no? Población latinoamericana, ¿no? En mujeres son las más afectadas segunda y tercera década de la vida. De todos los tratamientos que se den en el tema discrómico Persans, ¿no? La verdad es que nada ha funcionado hasta el momento, ¿no? Algunos hablan de clofazimina, pero la verdad es que no. No se sabe exactamente por qué se produce, hay muchas teorías y hipótesis al respecto, pero es así como ustedes lo ven, son unas manchas oscuras grisáceas, ¿no? Azul pizarra, le dicen algunos que presentan estos pacientes de un momento a otro. Rápidamente, otro hipermelanosis, le voy a hablar de amiloidosis cutánea, ¿no? Cutánea, porque no la sistémica es otra cosa, la cutánea es nuestra dermatología. Hay 4 tipos, macular, papular, nodular y bifásica, ¿no? La que ustedes están viendo ahorita estas son en hematocinocina se podemos ver los depósitos de amiloide en la dermis. Necesitamos rojo Congo para poder visualizar. Arriba ven hematocinocina, abajo ven rojo Congo, ¿no? Y rojo Congo ya confirma el diagnóstico de amiloide en la dermis, ¿no? Entonces es una amiloidosis cutánea, ¿no? Entonces avanzamos porque ya nos queda poco. Esta es la macular. Miren, es una mancha interescapular entre las dos escápulas, ¿ya? Esta, que tiene una superficie en empedrado, esta es la líquen amiloide, ¿no? Tiene una superficie en empedrado, líquen amiloide. Este de acá también es un líquen amiloide, pero es un caso atípico, está generalizado. Miren, tórax, extremidades superiores, inferiores, ¿no? Abdomen, ¿no? Son casos atípicos, ¿no? Lo normal es que veamos en extremidades inferiores, o en extremidades superiores, ¿no? Esa superficie, ¿no? En empedrado. Este es otro tipo, la nodular, ¿no? La nodular. Este ya es una amiloidosis rarísima, es una variante cutis discrómica, ¿eh? Entonces, miren, notalgia parestésica es un diagnóstico diferencial de amiloidosis cutánea. ¿Cuál es la diferencia? Se parece mucho a la amiloidosis cutánea en la parte posterior del tórax, ¿ya? Entonces, una es interescapular, ¿ya? Y esta es unilateral, y más abajo, más o menos en D2, D6, ¿lo ven? D2, D6. Ahí afecta a notalgia parestésica. Se cree que es por esto, ¿no? Por algún tipo de lesión a nivel de nervios espinales, ¿no? Por atrapamiento, traumatismo, y que aparecen estas máculas que pueden estar acompañadas por lo general, ¿no? De sensaciones de dolor, ¿no? De parestesias, hormigueos, ¿no? O hiperestesia, ¿no? Y se confunde mucho clínicamente con amiloidosis cutánea tipo macular, ¿no? Entonces, pero la biopsia lo diferencia. Hago la biopsia, en amiloidosis encontró amiloide en la dermis, en este no. ¿Ah? En este simplemente mucha melanina, mucho pigmento en la capa basal, ¿no? Y algunos queratinocitos necróticos, ¿no? Destruidos, ¿no? Tratamiento en ambos antihistamínicos, corticoides en amiloidosis cutánea macular, y en esta utilizamos a veces capsaicina, también utilizamos corticoides, lo ven, unilateral, ¿no? Unilateral, ¿no? Y enfermedad de Addison, ¿no? Que tiene una pigmentación más difusa, ¿sí? Addison es una insuficiencia suprarrenal primaria, STH y MSH está elevado, es más difuso, apréndanse solamente la triada, hiperpigmentación, hipotensión y hiponatremia, ¿no? Es la causa principal autoinmune seguida por la infecciosa como la tuberculosa, ¿no? Entonces tiene una pigmentación a nivel un poquito difusa, generalizada. Miren las mucosas, los labios, ¿no? Tiene a nivel de la línea negra, ¿no? Región axilar, perineal, areolar, genitales, ¿no? En zona de sitio de trauma, escaso vello axilar y púbico, miren acá las mucosas, ¿no? Miren la línea, las líneas palmares, ¿no? ¿Eh? Muy bien, entonces creo que las preguntas de repente me las pueden enviar por el foro, porque ahorita tengo que dar pase, ¿cómo se llama? A mi colega que ya va a estar por empezar su clase en unos 2 minutos, ¿no?
O de repente, sí, por el foro lo pueden enviar, ¿no? Y sobre todo en las hiperpigmentadas, y si hacen sus preguntas, yo las respondo, ¿ya? Alguna duda que tengan. También por el foro les pueden enviar algún tipo de artículo, algún tipo de, ¿no? de, de, de artículo, trabajo de investigación, ¿ya? Entonces, vamos, aún todavía nos quedan 2 minutos. Ahí está el doctor que tiene que estar haciendo, digamos, le voy a dar la posta. Seguimos todavía. Muy bien, entonces,